Lo primero que necesito que entiendan es de qué informe o con qué informe vamos a trabajar. Y este informe es muy sencillo, porque como les dije, la idea es que ustedes puedan entender cómo trabaja DAX, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero aquí a la sección de datos. En la sección de datos vamos a darnos cuenta que yo tengo una tabla calendario, ¿sí? Una tabla calendario donde en la columna tengo fecha, el año, el trimestre, el mes número, el mes largo o el mes completo, el mes corto con 3 dígitos y el día del mes. Eso es lo único que tengo en mi tabla calendario. En mi tabla de productos, pues simplemente tengo el código del producto y el nombre del producto. Nada más. No hay mucha complejidad aquí. En sucursales tengo el nombre, el código de la sucursal y el nombre de la sucursal. E igualmente tengo la tabla de ventas donde tengo el ID de la sucursal, el código del producto, la fecha en la cual se realizó esa venta, la venta, cuál fue el monto de ventas, o sea, el precio de venta y cuál fue el precio de costo de ese producto vendido. Aquí voy a hacer una consulta, para eso voy a activar el audio a todos, ¿sí? Para que puedan responder de momentáneamente. Ahí está. Puedan hacer sus consultas. Miren, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Ustedes que se percatan, cada fila, o en alguna columna en realidad, en alguna columna de lo que ustedes ven aquí, tenemos la cantidad o unidades de productos vendidos. ¿Qué me dicen? ¿En alguna columna tenemos la cantidad de unidades vendidas de ese producto específico, o sea, de este producto ID? No, no hay. No hay, ¿verdad? Entonces, si no tengo, ¿qué entendería yo? Que cada fila, o sea, en cada venta, que es una fila en general, se vende una unidad nada más de ese producto. Y cada unidad, ¿cuánto cuesta? Este es el monto de ventas al cual se vende y este es el precio de costo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Entonces, cada fila es una unidad de ese producto vendido en esa boleta o en esa factura. ¿Todos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Sí, correcto. Perfecto. Ok. Ahora, yo que de estas tablas que tengo, sí, obviamente aquí ya deben conocer sobre el modelador dimensional, porque sin, las relaciones, cardinalidad y todos esos temas, sino también en Power BI se van a perder. Siempre que quieran aprender Power BI, aunque no sepan nada, una de las cosas que deben entender inicialmente es el modelado relacional y el modelado dimensional, ¿sí? Yo les recomendaría que empiecen por ahí antes de empezar con Power BI, aquellos que están iniciando de cero, porque les puedo asegurar que en proyectos reales ustedes no van a ver unas tablas ya procesadas y trabajadas, sino que van a tener que armarlos desde cero. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a tener que armar primero de manera lógica su modelo relacional, traspasarlo a un modelo dimensional, transformar los datos con Power Query para implementar ese modelo dimensional, ya los datos limpios, como lo tenemos aquí, poder conectarlo, es decir, implementar el modelo dimensional como lo tenemos aquí de esta manera, así. Aquí tenemos un modelo donde yo tengo la tabla producto, la tabla calendario, la tabla ventas y la tabla sucursal. ¿Ya? Ahora, el modelo dimensional va a estar conectado de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, el código del producto que va a estar conectado con el ID del producto aquí. La cardinalidad me indica de uno a muchos con una dirección de filtrado de producto a ventas. Ahorita voy a explicar eso de dirección de filtrado. Primero quiero que hagamos el ejemplo aquí. ¿Ya? Igualmente voy a verlo con sucursal. Sucursal, voy a ver la sucursal, por ejemplo, aquí, conectado con ID sucursal. ¿Sí? Tengo simplemente esta relación con esa dirección de filtrado y una cardinalidad de uno a muchos. Vamos a ver en un ratito esos temitas. Yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer algo muy sencillo, muy sencillo, ¿ya? Yo tengo aquí una tarjeta. En esta tarjeta voy a colocar una medida implícita, es decir, simplemente la suma de la columna ventas, que es el monto de ventas por cada producto vendido de esas facturas. Es esto de aquí. Ahí está. Vamos a ponerle 30. Y para los que saben Power BI o que ya conocen un poquito, vamos a hacer la pregunta a ver si estamos entendiendo todos o vamos a hacer un repaso general. ¿Ya? Quiero testear aquí el nivel de cada uno para ver cómo es que lo manejamos. Mi pregunta es, si yo coloco, por ejemplo, la columna año aquí, vamos a ver aquí, año, ajá, vamos a colocarle en el eje así. ¿Este año que yo seleccione va a filtrar este valor de ventas o no? ¿Qué me dicen? Para poder ahorita hacer la explicación, pero primero quiero que me digan si es que, ¿qué me dicen de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Este año filtrará a esta medida que he creado que pertenece a la tabla de ventas? Porque este de aquí es una suma de la columna ventas de la tabla ventas, pues, ¿no?
¿Cómo sabemos? La pregunta para todos sería entonces, ¿cómo sabemos si es que este campo o esta columna, este valor que estoy usando en el segmentador, va a filtrar a este resultado? ¿Cómo sabemos? Por las relaciones. Tengo que traer las relaciones, pues. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Por las relaciones? Solamente con la relación decimos que podemos filtrar de la tabla, de esta columna o de esta columna que está en esta tabla calendario hacia la tabla de este o a este resultado va a filtrar. ¿Solamente por las relaciones o algo más? Por los filtros. O sea, tenemos que ver, la relación es lo básico. ¿Qué sería lo demás que tenemos que tener? La dirección de filtrado y que esa relación sea una relación activa, ¿ya? Porque miren, yo como sé que filtra, pues yo aplico, por ejemplo, aquí un filtrado de 2020, no cambia, 2021 no cambia, 2022 no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues que es muy sencillo. Cuando yo tengo mi tabla calendario, la columna año, en qué tabla está? En calendario, ¿verdad? Pero calendario no está conectada con la tabla ventas, no está conectada. Entonces, si yo la conecto, por ejemplo, de esta manera, fecha con fecha, vamos a colocar fecha aquí, vamos a arrastrarlo hasta la fecha de aquí. Ahí, ¿qué se generó? Ustedes pueden ver que se ha generado entre la tabla calendario y la tabla ventas una relación. La relación es esa línea que ustedes ven, ¿sí? Esa es la relación. Pero ahora la pregunta es, ¿la relación es lo único que necesito para decir que la tabla calendario, cualquiera de las columnas, filtra la tabla ventas o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es lo único que necesito o tengo que ver algo más? O sea, uno sería la relación y tiene que ser una relación activa, porque miren, nuevamente aquí, yo ya sé que tengo la relación con la dirección de filtrado. Vamos a ver ahorita ese detalle de la dirección de filtrado. Yo selecciono 2021 y cambia, 2022 cambia, 2020 cambia. Perfecto, sí cambia. Si yo tengo la relación y la relación, vamos a verla aquí, es una relación inactiva, como esta, no va a cambiar. Por más que yo seleccione, sigue sin cambiar. Pero tengo la relación, sí, solamente que es una relación inactiva. Debemos tener una relación activa, es decir, que sea una línea continua, ¿sí? Así. Y dos, ¿cómo sabemos que calendario filtra ventas y no que ventas filtra calendario? Pues es muy sencillo. ¿Cómo sé de dónde a dónde va el filtrado? Pues aquí vemos una flechita. La flecha de dónde a dónde indica que es el filtrado. ¿Qué me dicen? ¿El filtrado es de calendario a ventas o de ventas a calendario? Según esta dirección de filtrado, que es esta flechita. ¿Hacia dónde apunta la flechita? Calendario a Calendario a ventas. ventas. Calendario a ventas, ¿sí o no, verdad? Ok, entonces Claro. me indica que cualquier valor que yo filtre en la tabla calendario está filtrando a la tabla ventas. Ahora, esa es la regla que entendemos y ahorita vamos a ver cómo es que internamente está funcionando, ¿ya? Para eso hacemos lo siguiente. Yo filtro aquí, yo sé que está filtrando porque para saber que alguna de las columnas de aquí está filtrando la tabla ventas, debo tener la relación con su dirección de filtrado de calendario hacia ventas, como está así un triangulito. Entonces, yo selecciono aquí 2020 y filtra, 2021 y filtra, 2022 y filtra, ¿ok? Ahora vamos a crear una medida muy sencilla que es la medida suma, para sumar la cantidad o el monto de ventas nada más, ¿sí? Vamos a ir aquí en inicio, aquí en especificar datos y vamos a crear solamente una tabla llamada medidas, por ejemplo, medidas nada más y le voy a encargar. Recuerden, inicio, especificar datos y le doy en medidas. Esto para que me entiendan cómo es que trabajan las medidas con las funciones DAX, ya que ese es el fin principal de esta sesión. Entonces aquí creo la tabla de medidas, listo. Dentro de esta tabla de medidas, yo solamente voy a crear una medida, aquí en inicio, nueva medida, voy a crear una medida que me permita poder sumar los valores de la columna venta de la tabla ventas. Entonces voy a colocarla aquí, total ventas, ¿ya? Nada más así. En total ventas yo voy a decir que este total ventas va a ser la suma. Cuando yo coloco la función sum, ¿qué me dice aquí? ¿Qué debo colocar como parámetro? El nombre de la columna que yo quiero que sume. Y la operación que va a hacer, sumar todos los valores de una columna. Entonces, ¿yo qué columna quiero sumar? La columna venta. Coloco la columna venta y lo que va a hacer es sumar todos esos valores. Eso es lo que tengo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a quitar esto de aquí y voy a colocar el monto de, perdón, lapsus. Voy a colocar la medida total ventas. Ahí está. Y voy a colocarle un formato. Selecciono la medida, herramienta de medición, le voy a colocar, digamos que sean dólares, vamos a ponerle que sean dólares, ahí está, y que tenga 0 decimales, ¿ya? Para que sea fácil de visualizar. Listo, entonces ya tenemos esto de aquí. Solamente que he creado una medida. ¿Todos bien con la medida que se ha creado? Solamente es una medida de suma, no, nada más, ¿verdad?
¿Alguna duda por aquí con la medida? ¿Todos bien? Total ventas es la medida y está almacenando el valor de la suma, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes con respecto a esta medida. ¿Alguno sabe cómo es que trabaja cuando yo selecciono 2020, año 2020? ¿Ustedes saben cómo realmente el resultado de la medida se está obteniendo? ¿Qué me dicen? ¿Primero se filtra o primero se evalúa el valor de la medida? ¿Qué se realiza primero cuando yo genero, por ejemplo, 2020? Primero se filtra, no sé, los datos y luego se suman, o el primero se genera la medida y esa medida calculada se filtra. ¿Qué me dicen ustedes que se genera primero? Ok, por ahí me dice que se filtra primero. ¿Y qué se filtra? Cuando yo selecciono 2021, por ejemplo, y sé que cambia, ahí cambia, ¿qué se filtra primero? ¿Qué se está filtrando? ¿Se está filtrando la medida o qué se está filtrando de manera real? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen? Se filtra la data de ventas, ok. Se filtra la tabla de hechos, que es la tabla de ventas. Pero en realidad, o sea, nosotros entendemos que se filtra la tabla de hechos, pero antes de filtrarse la tabla de hechos, tenemos que entender la propagación del filtro. Es decir, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Cuando yo seleccione el año 2000, esta columna que es año, yo selecciono un valor. ¿Esta columna año a qué tabla pertenece? ¿Qué me dicen? ¿A qué tabla pertenece la columna año? A la tabla calendario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando yo seleccione un segmentador, un filtro, lo que sea, el modelo de datos siempre va a esperar a que primero se realice el filtrado. Y digo el modelo de datos, no digo la medida, ¿sí? Primero se va a filtrar siempre el modelo de datos. Entonces, cuando yo seleccione año 2021, por ejemplo, lo que va a reconocer el modelo de datos va a decir, ah, ok, tú has seleccionado año 2021. ¿El año a qué tabla pertenece? A la tabla calendario. Perfecto. Entonces, primero lo que va a hacer es que este valor se va a filtrar sobre su misma tabla. ¿A qué tabla pertenece? A la tabla calendario. Entonces, lo que va a hacer es entrar a la tabla calendario y va a buscar el año 2021. Así. Listo. Una vez que ha buscado el año 2021 y lo ha filtrado de esta manera, ¿sí? Esto es lo primero que hace el modelo. Cuando yo filtro, no es que automáticamente yo selecciono 2021 y se va a filtrar la tabla de ventas 2021, así no funciona, ¿sí? Lo primero que va a hacer es filtrarse la tabla sobre sí misma, ¿ok? Ahora, la tabla la tabla calendario se ha filtrado sobre sí misma. Como la tabla calendario ha tenido una modificación, es decir, un filtrado, lo que va a buscar es propagarse sobre las demás tablas donde tenga una dirección de filtrado, ¿sí? Donde pueda filtrar o propagarse este filtro. La tabla calendario, ¿sí? Vamos a seleccionar ahora año y vamos a colocar mes para que sea más sucinto el ejemplo y no tan largo, ¿ya? Año y mes. Eso es con un filtro nada más, un segmentador. Vamos a colocar ahora también el de mes. Ahí está el de mes. Y vamos a ordenar de momento el de mes, un segundito para que me puedan entender. Uy, sí, está bien. El de mes, vamos a ponerle acá el mes corto, vamos a ordenarlo a partir del mes número, ¿ya? Para que se vea ordenado nada más, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar lo siguiente, ¿ya? Con el ejemplo anterior va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser lo mismo. Primero es así. Yo selecciono 2022, ¿ya? Supongamos que es perdón, 2021, ¿sí? ¿Qué va a hacer primero? El segmentador va a tratar primero de filtrarse sobre su misma tabla. ¿Qué año, qué columna pertenece a año? Es la columna año de la tabla calendario. Entonces va a buscarse sobre su misma tabla, la tabla calendario, y va a filtrarse sobre sí misma. 2021 va a coger aquí, ¿sí? 2021. 2021, listo. Ahora, si yo selecciono otro segmentador, digamos, enero o febrero, ¿sí? Cualquiera, vamos a ponerle enero 2021, ahí está, o enero 2020, para que no sea tan complicado, ¿ya? Enero 2020, ¿ya? Así, enero 2020, este segmentador vuelve a filtrar nuevamente la tabla calendario. Hay que recordar, primero se filtra sobre su misma tabla, ¿ya? Esto es para entender cómo funciona la propagación del filtro. Entonces, yo selecciono aquí y me dice, primero se filtró el año 2020. Excelente. Ahora, ¿con qué otro valor se va a filtrar? Según esto, el modelo de datos, ¿con qué otro valor se va a filtrar? Con el valor de mes enero. ¿Y esto, mes enero, sobre qué tabla va a recaer ese filtro? ¿Sobre la tabla de ventas o sobre la misma tabla a la cual pertenece esta columna? ¿A qué tabla pertenece? A calendario, ¿verdad? Entonces, sobre esa misma va a recaer el filtrado. Ahora va a filtrar aquí el mes
de enero. Ahí está, enero. ¿Dónde está enero? Aquí está. Ahora sí, aquí viene la pregunta. ¿Cuántas fechas tengo aquí? Tengo 31 valores, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a propagar el filtro? Porque la tabla calendario ha identificado que se ha filtrado su misma tabla. ¿Cómo se va a propagar esos datos que se han filtrado hacia las demás tablas? Pues para eso se utiliza el modelo de datos. ¿Qué va a hacer Power BI? Va a identificar, ok, yo tengo una tabla que se ha filtrado, por ejemplo, calendario. Como calendario se ha filtrado sobre sí misma primero, porque siempre se filtra sobre sí misma, este recibió una notificación de que se ha filtrado sobre sí misma. Ahora lo que va a buscar es propagar ese filtro sobre las demás tablas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sobre qué tablas va a poder propagarse ese filtro en la tabla calendario? ¿Sobre qué tablas va a poder recaer este filtro y propagarse en las demás tablas? ¿Sobre cuál? Sobre la tabla de ventas, ¿verdad? Sobre la tabla de ventas, porque aquí tengo la dirección de filtrado que me dice que calendario filtra ventas. Y la pregunta, que es la pregunta del millón aquí es, ¿qué valores de la tabla calendario van a salir y van a filtrar la tabla ventas? ¿Qué me dicen? ¿Qué valores? La columna fecha de la tabla calendario va a salir y va a filtrar a la tabla ventas. ¿Eso por qué? Porque si yo paso por la relación me dice que la columna de la tabla calendario está relacionada con la columna de la tabla ventas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Como la tabla calendario se ha filtrado, va a buscar la columna que se relaciona con las otras tablas a las cuales puede filtrar. Y en este caso, de esta tabla calendario es fecha. Va a sacar todas las fechas únicas de la tabla calendario, porque obviamente son únicas, es una dimensión. Va a sacar todas las fechas de esta tabla calendario. Esa lista de fechas o ese conjunto de fechas van a salir de la tabla, van a pasar por la relación y van a buscarse ¿dónde? En la tabla de ventas, que es la tabla de hechos, en la columna fecha. ¿Sí? En la columna fecha. Así es como funciona. ¿Ustedes tienen alguna duda por aquí? ¿Se entendió la idea? ¿Todos bien? ¿Alguien por ahí se entendió la idea? Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Ya la tabla se filtró sobre sí misma, ¿verdad? La tabla calendario se filtró sobre sí misma. Ahora, yo tengo que identificar cuál es la columna de esta tabla que está relacionada con la tabla a la cual va a filtrar, que es la tabla de ventas. ¿Cuál es la columna? La columna fecha. Entonces, de la columna fecha, todos estos valores que están aquí, que es desde el 1 del 1 del 2020 hasta el 31 del 1 del 2020, van a salir de la tabla calendario. Van a salir, van a pasar por la relación y van a entrar a filtrar a la tabla de ventas. Entonces van a salir de aquí, van a pasar por la relación, van a ir a la tabla de ventas y van a recaer sobre esta columna, porque fecha de la tabla de ventas. ¿Por qué? Porque esa es la columna de la relación, ¿ya? Todos esos 31 valores van a buscarse automáticamente así. Van a comenzar a segmentarse aquí. Las 31 fechas van a buscarse así. Puedo seleccionar aquí en intervalo, ¿ya? Pero la idea es que me entiendan que cada una de las fechas se comienza a seleccionar. Esa es la idea. Se comienza a buscar y se filtran, así. Así, se aplicó esto, aquí, y ahí está. Entonces, ¿qué pasó? La tabla primero se ha filtrado, ¿sí? Se ha filtrado primero la tabla. Tenía yo 18.252 registros, pero cuando se filtró, ¿con cuántos me quedé? Con 558 filas filtradas, ¿ya? Entonces, una vez que se ha filtrado la tabla, recién ahí es donde se opera la medida. O sea, la medida me dice que va a sumar de la tabla ventas la columna venta. Eso es lo que va a sumar la medida total ventas. Pero la medida no va a actuar primero y después se van a aplicar los filtros. No. La medida, cuando reciba o identifique que se ha aplicado un filtro, va a esperar que ese filtro se propague en el modelo. Ese filtro va a llegar a la tabla de ventas se va a filtrar, va a dejar solamente estos registros y luego recién que se ha filtrado la tabla de ventas, ahí recién la medida va a sumar la columna venta. ¿Sí? Es así como se efectúa la propagación del filtro. De esta manera puede ser explícito en los segmentadores o filtros de aquí, o puede ser implícito como es en el contexto de filtro. ¿Ya? Así trabajan las medidas. Y así es como lo debemos entender para que sea sencillo, no tanto con parte técnica, pues, ¿no? Sino más sencillito en la parte práctica para que todos lo puedan entender. Ahora, mi pregunta es, ¿se entendió la idea de cómo trabaja? ¿Todos bien? ¿Alguna duda, consulta? Ok, perfecto, perfecto, me dicen que sí. ¿Los demás también, muchachos? ¿Todos bien? Sí, dale, excelente, perfecto. Ahora vamos a ver cómo es que funciona
ya no la medida de esta manera, o sea, no seleccionando los segmentadores, sino vamos a escoger aquí. Si yo selecciono, por ejemplo, solamente el año 2020, ¿sí? Lo que va a identificar el modelo es que la tabla calendario se va a filtrar solamente para el año 2020. Entonces, la tabla calendario simplemente se va a filtrar de esta manera, 2020, así. Y estas 366 fechas del año 2020 van a salir de la tabla calendario y van a pasar a filtrar en la tabla ventas, específicamente en la columna fecha. Luego de que se ha filtrado la tabla de ventas, lo que va a hacer es generar la suma, pues no, la medida genera la suma de la tabla filtrada en ventas, ¿sí? La columna venta de la tabla venta filtrada. Así es como se realiza. La pregunta es, si es que yo no selecciono ningún filtro, ¿este valor qué me está mostrando? Este valor, la medida, ¿qué me está mostrando? ¿Cuántos valores tengo en la tabla de ventas? ¿Tengo todos o se ha filtrado por algún segmentador, algún contexto de filtro, algo se ha filtrado esta medida? El modelo en general. Ahí está todos. Claro, ¿no? Cuando yo no selecciono nada, el modelo simplemente no va a hacer nada. Para poder trabajar la propagación del filtro, yo necesito identificar de que hay algún valor que se ha filtrado, que se ha segmentado, que se ha filtrado, que está en un contexto de filtro, que podría ser un filtro implícito, pero si no se hace caso, el modelo automáticamente va a identificar que no ha habido ningún cambio y la medida simplemente va a entrar a sumar todos los valores de esta columna, ¿sí? Así, a secas nada más suma, ¿sí? Suma todo. Es como que el profesor se hubiese dado los 3 checks ahí, 20, 21 y 22. Ajá, así es. No, es que en realidad no está, como yo no he seleccionado ningún año, ¿sí? Entonces la tabla calendario no se ha filtrado sobre sí misma. Entonces no se ha filtrado, no se ha segmentado esta tabla calendario de esta manera, sino que tiene todos los valores, ¿sí o no? Todos los valores. Entonces cuando tiene todos los valores, porque no se ha filtrado nada, la tabla calendario simplemente no va a buscar propagarse. O sea, no va a tratar de filtrar de aquí, qué valores de aquí va a salir y va a filtrar aquí. No, no hace eso. Simplemente la medida va a sumar los valores que están aquí, porque es como que cuando yo no selecciono nada, es como si tuviera así. Uy, voy a eliminar la tabla, perdón. Así. Es como si yo no tuviera una relación, en otras palabras, así. Entonces, si yo no tengo, cuando yo sume, va a sumar todo directamente la columna ventas de la tabla ventas, ¿sí? Entonces, cuando yo no selecciono nada, simplemente no hay ningún filtro que busque propagarse. Por lo tanto, siempre me va a mostrar todos los registros de la tabla ventas y por consiguiente me va a sumar todos los valores de la columna venta de la tabla ventas. O sea, no es que se entendería, sí, obviamente, como tú dices, que se seleccionan los tres, pero en general, mejor hay que entenderlo de que como no se selecciona nada, el filtro no se propaga y la tabla de ventas se muestra con todos sus datos, ¿sí? No sé si por ahí mejor, ¿alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta? ¿Qué me dicen? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, ok, listo, supongo que sí, todo ok. Ahora vamos a hacer una pregunta más. Miren, aquí yo tengo el año como segmentador. Selecciono 2021 y yo sé que esta medida me muestra 2021. La pregunta sería aquí, para evaluar el contexto de filtro. Yo coloco aquí, por ejemplo, en este gráfico, yo coloco, vamos a poner, no sé, el mes y vamos a colocar la medida total ventas. Dentro de esta medida, dentro de este gráfico, ¿cuál es el contexto de filtro? Quizá por ahí alguno conoce ya. ¿Cuál es el contexto de filtro dentro de este gráfico? Si no, ahorita le explico, pero por ahí alguno. ¿Sí? El mes, ya, ok. ¿Por qué es el mes? ¿Cómo identificamos que el contexto de filtro dentro de un gráfico, que puede ser barras, puede ser líneas, matriz, gráfico de tabla, cualquier objeto visual, cómo identificamos cuál es el contexto de filtro? ¿Cuál sería la pregunta rápida que podríamos realizar para identificar que ese es el contexto de filtro? ¿Recuerdan los que son del curso que creo que han dicho todos bien el mes? Está perfecto. ¿Cuál era la pregunta que siempre realizamos? Claro, ¿cuáles de los datos que he colocado dentro del objeto visual, cuál es aquella o cuáles son aquellos valores que no son una medida, ¿sí? Entonces, dentro de un objeto visual, el contexto de filtro es todo aquello que no es una medida. Dentro de este objeto visual, ¿cuáles son los valores que he colocado? He colocado mes y total ventas. De estos dos, ¿cuál es una medida? El total Sería ventas, total ventas. claro, no es una medida. Entonces, si yo ya tengo que el total ventas es una medida y la regla me dice que el contexto de filtro es todo aquello que no es una medida, ¿cuál es el contexto de filtro en este gráfico? El mes nada más, ¿verdad? El mes es lo que me queda. Entonces, ese es el contexto de filtro, ¿sí? Entonces, hay que entender eso del contexto de filtro. ¿Y cómo se evalúa el contexto de filtro con la medida? Vamos a ver.
A nivel del gráfico, yo de manera general en este gráfico, ¿qué estoy mostrando? Las ventas del año 2021, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos bien con eso? En este gráfico estoy mostrando, en general, para toda la hoja, en realidad, para toda la hoja, yo tengo que estas son las ventas del año 2021, ¿se dan cuenta? Pero ¿cómo es que se vuelve a segmentar? Y aquí me da las ventas de enero del 2021, aquí de febrero del 2021 y así. Vamos a explicar cómo es que funciona. Ya, vamos a explicar cómo es que funciona aquí. Vamos a mandar un poquito esto para que se vea. Ya está. Y aquí vamos a colocar las etiquetas de datos. Y ya, creo que así está bien. ¿Cómo es que finalmente la medida que yo tengo aquí, por qué es que me muestra las ventas de enero del 2021? Si yo no estoy filtrando aquí enero, así como vimos hace rato el segmentador de enero, para que me muestre de esta manera. Ah, pues que hay que ver que cuando yo trabajo con el contexto de filtro, es como si yo finalmente aplicara un filtro implícito. Esto que estamos viendo aquí, cuando yo selecciono con el segmentador o cuando coloco un filtro aquí, a eso vamos a llamarlo filtro explícito. ¿Por qué? Porque yo visualmente puedo ver que se ha seleccionado ese valor. ¿Ya? Vamos a reconocerlo de momento para este taller de esa manera. ¿Sí? Igualmente el curso lo vemos así, para que se entienda. Entonces, esto es un filtro explícito. Pero a una medida, no solamente la va a afectar el filtro explícito, sino también el filtro implícito. El filtro implícito, vamos a entenderlo, es como estos valores específicos que se encuentran en el contexto de filtro. El contexto de filtro de manera general es el mes, pero yo tengo aquí mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejemplo aquí. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, yo quiero realizar la evaluación para esta fila de aquí, para marzo, por ejemplo, así, ¿ya? Aquí está. La pregunta es, ¿por qué la medida que tengo aquí, que es total ventas, me muestra las ventas de marzo 2021? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? En este contexto de evaluación específico, ¿cuál es el valor que tengo? ¿Qué valor tengo de mes? O sea, ¿qué mes tengo en este contexto específico? ¿Qué me dicen? ¿Por ahí? ¿Por ahí, muchachos? ¿Cuál es? No, no, sí, claro, pero ¿qué mes se está evaluando aquí? O sea, ¿qué mes estoy evaluando aquí? El mes de marzo nada más, ¿verdad? El mes de marzo, perfecto. Ahora, ese valor, ese contexto de filtro mes de marzo, ¿sí? ¿Cómo va a trabajar? Primero es así. Yo sé que este es el mes de marzo, pero ese mes de marzo, ¿a qué columna pertenece? A la columna mes. Y esa columna mes, ¿a qué tabla pertenece? A la tabla calendario. Entonces, aquí vamos a aplicar el filtro implícito. Es decir, yo sé que actualmente la tabla calendario está filtrada por el año 2021. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo de filtrar la tabla calendario. Vamos a ponerle 2020, para no equivocarnos más. Está filtrada, por ejemplo, la tabla calendario para el año 2020. Entonces va a agarrar aquí y va a filtrarse para el año 2020. Ahí está. Se ha filtrado de manera explícita con el filtro explícito, que es el filtro externo, pues, ¿no? Ahora, para esta evaluación específica, ¿cómo se va a ver? O sea, se va a realizar para esta, para esta, para esta y para esta. Pero vamos a entender primero cómo funciona. Si yo estoy aquí en marzo, por ejemplo, como ejemplo, estoy tomando este marzo, ¿ya? El valor de marzo que corresponde a la columna mes va a entrar a filtrar la tabla calendario, pero solamente para esta evaluación nada más, para esta evaluación, ¿sí? Para esta evaluación. O sea, se va a realizar el filtro implícitamente por cada uno de sus valores. Por este se va a realizar un filtro implícito, por este un filtro implícito, por este, por esto, por este y así, hasta todos los meses, ¿ya? Entonces, yo tengo que aquí, en este contexto de filtro que es mes, se está seleccionando el mes de marzo, ¿sí? Así vamos a entenderlo, que de manera implícita se está seleccionando en este contexto de filtro que es mes, se está seleccionando el mes de marzo. Como se ha seleccionado el mes de marzo, para este contexto de evaluación específico, ¿qué voy a hacer? Ah, pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es que ese mes de marzo, que es un filtro implícito, va a entrar a filtrar a la tabla calendario solamente en el mes de marzo. ¿Cuánto marzo? Marzo, ahí está, marzo 2020. Esas fechas que están aquí, que son las 31 fechas de la columna fecha, van a salir de la tabla calendario y van a pasar a filtrar a la tabla ventas exactamente en la columna fecha. Tal como vimos anteriormente en el filtro explícito, lo mismo sucede con el contexto de filtro, solamente que de manera interna, ¿sí? No es tan visible, por eso que le digo que es un filtro implícito. Entonces, ¿qué pasa? Que la tabla de ventas
lo que va a hacer es que para esta evaluación específica, para esto donde es marzo, va a buscar que la tabla calendario se filtre 2020 y luego marzo. Esos valores de fecha van a salir de la tabla calendario, de la columna fecha, van a pasar por la relación y van a filtrar la tabla ventas. Van a entrar a la tabla de ventas y van a filtrar específicamente por la columna fecha, así, y van a buscar todo el mes de marzo. Entonces van a filtrar todo el mes de marzo de esta manera, así, ¿ya? Así. ¿Todo por aquí me están entendiendo más o menos la idea? ¿Sí? ¿Alguna duda? Se va entendiendo la idea de cómo es el contexto del filtro, cómo se evalúa de manera implícita. Aquí, selecciona así, aquí y aquí. Entonces, este filtro que se ha aplicado sobre la tabla de ventas solamente está funcionando ¿para cuál? Está funcionando para esta evaluación nada más. Para esta otra evaluación, que vamos a ponerle, no sé, digamos de naranja, para esta evaluación que fuera mes, enero, pues va a ser lo mismo, pero solamente para el mes de enero y va a estar dentro de esta evaluación. De manera general tenemos el año 2020. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, ok, va a buscar para esa evaluación que está evaluándose aquí, en ese momento específico, se está evaluando aquí, va a buscar tabla calendario, año 2020, mes de enero. Y esos valores del mes de enero, todas estas fechas van a salir de la relación, de la tabla, van a pasar por la relación y filtrar la tabla de ventas. La tabla de ventas se va a filtrar y esos valores que va a dejar, recién ahí se va a sumar la medida. O sea, recién ahí se opera la medida y va a sumar solamente la tabla de ventas filtrada para el año 2020, el mes de enero. Y me muestra todas las ventas de ahí. Igual sucede con el mes de febrero, ¿sí? La tabla de ventas va a esperar primero a que se aplique el filtro externo, luego el filtro implícito y luego recién se suma. Por eso es que la medida se adapta a enero, a febrero, a marzo, abril, se va adaptando, se va volviendo a evaluar, ¿sí? Porque en cada contexto de evaluación que está trabajando, se va volviendo a filtrar. No sé si me están entendiendo por aquí, ¿todos bien? ¿Alguna duda? ¿Se entendió la idea? Profesor, una consulta. O sea, Dime. a ver, quiero entender. O sea, en sí, ahí está pintando 12 meses, pero lo que realmente estamos filtrando, lo que realmente hace el filtro, son los 365 días, O sea, este ¿no? filtro de aquí, Las fechas. de 2020, ¿sí? 2020, me está filtrando a nivel de toda la hoja todo el año 2020, ¿sí? Los 366 días. Ahora, cuando yo quiero evaluar esta medida dentro de esta evaluación específica de este mes de enero, esto es como si volviera a filtrar la tabla de calendario. Va a ser 2020, pero también va a ser enero. Entonces, ¿qué está haciendo? Esas 31 fechas de enero del 2020 van a salir de la tabla calendario, van a pasar por la relación y va a entrar a filtrar la tabla ventas. Y luego recién se opera la suma, que es la medida total ventas. La suma. Claro, pero o sea, entonces, pero el filtro real, digamos, o sea, ahí lo veo enero, 44,000, ¿no? Pero el filtro real en sí lo que hace el trabajo interno es los 31 días que hay en enero, Así ¿no? es. O sea, los Y 31, en febrero igual sus 28 días. ajá, así es. Que aparentemente pongamos el mes, pero realmente el trabajo adentro es el día a día, eso es lo que usted me quiere decir, ¿no? Claro, es que en realidad cuando yo coloco aquí, por ejemplo, 2020 enero, y recuerda que el filtro se propaga en la tabla calendario, yo selecciono, por ejemplo, aquí la tabla calendario, ¿no? 2020 y coloco enero. ¿Cuántos días tengo? Tengo 31 días. Esos 31 días es lo que sale de la tabla calendario, esos 31 días son los que salen y pasan a filtrar a la tabla de ventas. Entonces, aunque yo lo vea a nivel de mes, internamente en el modelo de datos, ¿hasta qué nivel se está trabajando? Hasta nivel de día, ¿verdad? Entonces, los días son los que está filtrando finalmente. Los días, a nivel de día se filtra. ¿Sí? Cada uno de los días de este mes salen y filtran a la tabla de ventas. Entonces, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de enero del 2020 salen de la tabla calendario y van a entrar a filtrar a la tabla de ventas para este contexto de evaluación. ¿Sí? Para esta evaluación específica. Es así, así es. Todo lo demás, ¿alguna duda por ahí? ¿Consultas? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahora? ¿Sencillo? ¿Difícil? ¿Cuántos de aquí son nuevos en Power BI tal vez? Pues, ¿no? Hay algunos que no saben modelado, entonces ahí quizás han perdido un poquito más. Pero todos aquí tienen por lo menos un conocimiento de Power BI básico siquiera. ¿Sí? Ah, ok. Leonard dice que tiene poco. Ok. Pero sí llegaste a entender Es la idea. O básico, sea, básico. ok, ok, lo básico, perfecto. Pero sí llegaron a entender la idea, ¿verdad? Sí, aunque tengan un nivel básico, sí llegaron a entender la idea de cómo se propaga el filtro.
¿Sí? Ah, ok, dice que está claro, excelente. Sí, Esa es está la idea. claro. Ujú. Esa es la idea de cuando trabajamos con DAX, entender cómo está funcionando. Si entendemos esto y entendemos las funciones básicas, se nos va a hacer mucho más fácil entender Calculate, porque el Calculate trabaja de igual manera, o sea, el Calculate trabaja idéntico. Luego, si entendemos el Calculate, ya todo lo demás sale muy sencillo. Las funciones de inteligencia de tiempo y todo. O sea, esta es la base para poder entender cómo trabajan todas las demás funciones. Si entendemos qué es lo que se está pasando por valor en este contexto de filtro específico, que es todas las fechas de enero, y yo utilizo la función, digamos, dateAdd, ¿qué va a pasar? Ah, pues se va a trasladar todas esas fechas un año al pasado, ¿sí? Obviamente ahí hay pequeños detallitos, pues, ¿no? Que van a tomar en consideración, pero sucede idéntico, ¿ya? Entonces Power BI no es complicado, Power BI es súper sencillo, pero el detalle está cómo se aprende. Si se aprende quizá así como que tratando de aplicarle quizá la parte más técnica, vamos a tener problemas. Usualmente lo que hacemos nosotros es explicarlo desde la parte más práctica y más sencilla de entender, ¿ya? Ok, entonces con esto yo creo que ya todos estamos claros con el contexto de filtro, con las funciones básicas, bueno, con la función zoom, y ya con esto es lo único que necesitábamos para que ustedes, para poder realizar el informe que teníamos aquí pendiente como entregable, ¿sí? Que es el de requisitos, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con ese pequeño proyecto. ¿Todos tienen el PBX abierto? O si no van a estar viendo el video, van a estar solamente revisando la clase, está bien, no hay problema. Después pueden revisar el material. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a quitar este de aquí, vamos a quitar estos objetos visuales, y lo primero que vamos a ver es este pequeño PDF que tenemos aquí. Este PDF de aquí. Este PDF de aquí es los requisitos que ustedes deben tener en consideración para poder armar este informe que se está solicitando aquí. ¿Cuál es el informe? Es este de aquí, ¿sí? Es un informe súper sencillo que está enfocado en que ustedes entiendan el contexto de filtro y las funciones básicas. Para eso se creó el informe, no hay otro fin. No es que van a dominar Power BI con esto, sino que entiendan. Y si entienden esto, los demás proyectos se les va a hacer mucho más sencillos. Y obviamente en el proyecto final del curso ustedes tienen este tipo de proyecto que está por acá, no me acuerdo, creo que es. ¿Dónde está? Proyecto DAX. Bueno, por ahí debe estar. No me acuerdo ahorita dónde está. Creo que es este. Ah, no, este es el que estamos viendo ahorita. Bueno, hay un entregable que está mucho más complicado que ustedes van a tener que realizar, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver el documento que nos dice. Para entender primero de qué tratan los datos. Que ya vimos, ¿no? BeamPlace es una empresa orientada a la venta de electrodomésticos y lo ha contratado usted como consultor de Business Intelligence con el fin de que pueda crear un reporte en Power BI que les permita dar seguimiento a cada uno de sus sucursales, así como los productos que éstas se ofrecen. Todo esto más orientado a identificar el margen de ganancia que la empresa tiene, al cual le llaman ganancia neta, ¿sí? Usted cuenta con los datos de las ventas de la empresa en el Excel llamado Data, que ya lo tienen en el Power BI en realidad, la cual cuenta con 3 hojas, la hoja de ventas, la hoja de productos y la hoja de sucursal. Entonces ya ustedes lo tienen importado aquí, no hay que preocuparnos por eso, ¿ya sí? Aquí están los datos. E igualmente ya hemos creado la tabla calendario. Por lo tanto, esta tabla calendario de indicaciones tampoco la vamos a crear. La hemos creado desde Power Query, ¿sí? Los que son del curso de DAX, ellos sí tienen que crearlo con DAX, ¿ah? No van a crearlo con Power Query. Se les he enseñado, pero tienen que crearlo con DAX, ¿ya? Tienen que crearlo con todas porque la idea es que lo hagan con DAX. Aquí, como es un taller que está siendo libre, queremos que estemos enfocados, más que crear esa tabla calendario, queremos estar enfocados en que ustedes entiendan cómo se propaga el filtro, ¿ya? Entonces ya está creado. Vamos a empezar desde la creación de indicadores e implementar. ¿Qué nos dice? Necesitamos una medida total ventas que hace referencia al monto total recibido por la venta de los productos, que ya la tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la medida aquí. Aquí está la medida, vamos a verla, total ventas. Dentro de una tabla llamada medidas. Ok, listo, aquí tenemos total ventas. La segunda medida me dice unidades vendidas. Hace referencia a la cantidad de productos vendidos. Unidades vendidas hace referencia a la cantidad de productos vendidos. Yo les pregunto a ustedes, dentro de la tabla, dentro del modelo de datos, ¿dónde podemos encontrar la cantidad de productos vendidos? ¿Qué me dicen? ¿Dónde podemos encontrar las unidades vendidas? ¿En qué tabla creen que podríamos encontrarlo? Ahorita no está, creo yo. Ya, ok, pero o sea, en general, ¿de dónde creen que podríamos encontrarlos? ¿Qué dicen? En la tabla, ok, miren, en la tabla de productos tenemos la forma de poder identificar la cantidad de unidades vendidas. No, ¿verdad? No hay. Y las ventas, como Claro, en las dijeron ahí, ventas. sí. Ahora, vamos a ver en las ventas cómo le identificamos, porque miren, en las ventas hay alguna columna, justo lo que pregunté hace rato, había una columna que me identificara la cantidad o las unidades vendidas por cada producto. No había, ¿verdad? Entonces, No, ahí no es hay. ahí donde tenemos que entender la regla del negocio.
¿sí? Ellos me dicen que cada fila de esta tabla corresponde a una unidad vendida de este código de producto, o sea, de este producto específico, una unidad vendida. Y si yo les pregunto a ustedes, yo quiero saber la cantidad de unidades vendidas de forma general, cantidad de unidades vendidas o el total de unidades vendidas como sale aquí, no me acuerdo cuál es el nombre, unidades vendidas, así tal cual, solamente unidades vendidas, ¿cómo podría calcular de esto que tengo aquí las unidades vendidas? ¿Qué tendría que hacer? Tienes que sumar Tenés que todas las agregar, filas. no, agregar una columna para que luego lo sumes, ¿no? Ok, y si yo le pongo, bueno, por ejemplo, me dice contar, ¿no? Contar por el ID producto. Ok, ya podría ser contar por el ID producto, pero ¿cuál es la función más fácil y más sencilla que me permitiría saber cuántos productos se han vendido? ¿Cuántas unidades? Hay que entender que cada fila representa una unidad de producto vendido. ¿Qué función me permite hacer un conteo de filas? ¿Recuerdan? Por ahí lo que es El count rows. el count rows. Esa es la función que me permite hacer un conteo de filas. ¿Y por qué utilizo count rows y no count? Porque el count yo lo utilizo usualmente. Rows. Ajá, sí, exacto. O sea, ¿por qué utilizo el count rows en lugar del count? En este caso yo voy a utilizar el count rows y en general ustedes deberían utilizar el count rows porque es una medida más fácil de poder trabajar, ¿sí? Esa medida count rows simplemente va a contar la cantidad de filas de una tabla, solamente la cantidad de filas. Mientras que el count, ¿qué hace? Valida y contabiliza dentro de una columna la cantidad de valores. Entonces, el count de manera interna, ¿qué está haciendo? Ok, va a contabilizar la cantidad de valores, pero ¿qué dice? ¿Este de aquí tiene valor? Sí. Ah, ok, cuéntalo. ¿Este de aquí tiene valor? Sí. Ah, ok, cuéntalo. ¿Este de aquí tiene valor? Sí. Ah, ok, cuéntalo. Pero si no tuviera valor, no lo va a contabilizar. Ese sería en el caso que yo quiera contabilizar, digamos, no sé, la cantidad de ventas que tengan una fecha de envío. Entonces, yo quiero saber la cantidad de ventas enviadas o de productos ya enviados. Entonces, yo quiero contabilizar solamente aquellos que tengan una fecha de venta. Pues no, ahí sí aplicaría el count. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar. Solamente contabilice aquellos que tengan una fecha. Si no tiene fecha, que no lo contabilice. Ahí estaría perfecto el count. Pero con contabilizaciones sencillas como esta, yo aplico un count rows y es mucho más ligero para calcular. ¿Ya? ¿Todos bien por aquí? ¿Se entendió la idea de por qué count rows y no el count? Que podrían aplicar el count, ¿no? Pero obviamente el count rows es más rápido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o consulta? ¿Se entendió? Dale, excelente. Ok, vamos a entonces a implementar la medida. ¿Cómo implementamos la medida? Yo genero aquí una nueva medida y lo que voy a hacer ahora es crear el nombre de la medida, que se llama, en este caso, ¿cómo se llama? Se llama unidades vendidas. Ahí está. Unidades vendidas. Listo. Aplico con rows. Un segundo, vamos a ponerle aquí un 1 así nada más de momento, ¿ya? Porque a veces se queda pegado acá el... Ahí está, ahora sí. Ya me debe dejar. Ahí está, con rows. Y luego coloco, ¿qué me dice que debo colocar dentro del con rows? ¿Qué me dice que debo colocar dentro del con rows? Aquí ven, miren, ahí está. ¿Qué debo colocar dentro? ¿Cómo? Alguna tabla de la que se ocupe. Claro, ¿no? La tabla que yo quiero contabilizar sus filas. Y acá me dice, cuente el número de filas de una tabla. Igualmente eso lo tenemos aquí en el manual, pues, ¿no? Pero ahorita no vamos a basarnos en el manual. Está ahí por el respaldo por si tienen duditas, pero en el momento no. Entonces yo voy a contabilizar ¿qué tabla? La tabla de ventas. Y cierro. Ahí está. Entonces ya tenemos la tabla de ventas, ¿sí? Yo voy a colocar entonces simplemente aquí la medida para ver qué me trae. Y me dice que de manera general me muestra, vamos a ponerle la cantidad total, 18.252 unidades vendidas, que sería la cantidad de filas de la tabla. Yo voy a mi modelo, aquí por ejemplo en mi modelo, aquí está, ¿dónde está? A ver, la tabla de ventas, y veo que tiene aquí abajo 18.252. ¿Coincide? Sí coincide. Vamos a hacer un filtro sencillito. Yo voy a seleccionar el ID producto 1. ¿Cuántas filas me da? 3.042. Ok, yo voy a traer de la tabla de ventas igualmente. Aquí está el ID producto. Y voy a colocar producto aquí, por ejemplo, 1. 3.042. Coincide. Entonces, el conteo está realizando lo que necesitamos hacer. La cantidad de filas y todo cuadra. Pues no se está propagando el filtro de manera correcta, se está filtrando. Ok, está excelente. Ya tenemos la medida creada. ¿Qué otra medida más me dice que deberíamos crear? Vamos a guardar, ¿ya? Siempre recuerden guardar, porque a veces se cierra así de la nada. Puede pasar por procesador, se satura. Ok, entonces, ¿qué otra medida más me dice? Ah, ok, uy, lapsus. Aquí, la medida total costo. Hace referencia al monto total gastado por adquirir los productos.
Entonces, ¿de dónde yo podría obtener el total costo de aquí? ¿Qué me La dicen? tabla de ventas. Ya, ok. Ventas. ¿Y qué operación se haría sobre qué columna? Sum sobre costos. Claro, una operación de suma de la columna costo nada más, ¿verdad? Entonces yo aplico nada más una función sencillita. Aquí le decimos, vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? Total costo, ¿no? Ok. Medimos inicio, nueva medida y le colocamos total costo. Aquí, total costo igual sum. A veces se traba, no sé. Ahí está. Entonces vamos a ponerle igual y acá sum. Sum y colocamos la medida, la columna costo. Ahí está. Ese es el total costo. Vamos a colocar ahorita el total costo por aquí para verlo como tarjeta. Ahí está. Vamos a ponerle el valor del globo que sea ninguno. Ahí están todos los valores. ¿Yo qué voy a hacer con esta medida? Ah, pues el total costo quiero que se vea en soles, porque en realidad todo es soles. O puede ser dólares, lo que yo necesito. En este caso vamos a dejarlo en soles. ¿Cómo le doy formato a la medida? Con respecto al valor que se va a mostrar. Selecciono la medida, herramientas de medición, y aquí tengo, por ejemplo, el signo que quiero agregarle el tipo de moneda. Y yo puedo agregarle aquí, por ejemplo, el que dice que es español, el moneda Nuevo Sol, es el quechua Perú. Entonces yo selecciono aquí está. Listo, ahí tenemos esto. Y ahí tenemos el símbolo, ¿ya? Ahí tenemos el total costo. Perfecto. Vamos a ir creando las medidas de manera inicial, ¿ya? Vamos a... ¿sí? ¿Consulta por ahí? ¿Dudas? No, ¿no? ¿O sí? No, ¿no? Ok. Sí, yo tengo una. Dime. Sí, en las unidades vendidas yo hice ¿cómo se dice? ¿Cómo es que se dice esto? La fórmula. Ajá. Yo la hice y viera que me sale 18.000 unidades vendidas nada más. ¿Por qué habrá hecho mal? Si tienes el mismo PBX, no debería salirte nada. Por ahí revisa que no haya filtrado algo por ahí capaz. Ujú, Pero debería salir voy a revisado. verificar, pero Sí, gracias, revisa. gracias. No deberías haber error. Ajá, gracias. Ok, listo. Te refieres a que te sale 18.000, o sea, 18.000 al costadito. No es que te salga así número 18.000. Si te sale 18.000 con al costado 18 y 1.000 al costado así con texto, selecciona el objeto visual, te vas aquí, por ejemplo, a la sección de formato, objeto visual, valor del globo, mostrado unidades, ninguno. Y ahí te va a mostrar completo, ¿ya? ¿Sí? Así es. O sea, por ahí me dicen que, por ejemplo, es eso, pues, ¿no? Eso puede ser. Sí, es eso. Yo pensé que te referías a que el valor específico salía 18.000. Entonces ahí sí, pues no. ¿Ya? Sí, eso fue, ya lo arreglé, ya le puse ninguno y está igual, gracias. Ok, dale, excelente. Ok, ahora sí. Lo que vamos a hacer es seguir con las medidas primero, ¿ok? Venta promedio. Es el monto de venta promedio por cada producto vendido. Mi pregunta es, cada fila que tenemos, ¿sí? O sea, la venta promedio, ¿qué cosa es? Es el total de ventas promedio por cada boleta o por cada factura emitida, ¿sí? ¿De dónde obtendría la medida venta promedio? ¿Operando qué columna y qué operación? ¿Qué me dicen? Operando la columna ventas. Ok, perfecto. ¿Y qué función estaría utilizando? Average. Ajá, la función average nada más, pues, ¿no? Entonces yo selecciono aquí y coloco venta promedio. Ahí está. Venta promedio y coloco la función average. Aquí está. No sé por qué se traba últimamente. Ahí está, average y coloco la columna venta de la tabla ventas. Listo. Nada más. Eso me va a dar la venta promedio. Ahora, la venta promedio, yo la voy a colocar acá para mostrarla de momentáneamente. Voy a colocarlo como tarjeta. Valor del globo. Aquí vamos a ponerle igual, vamos a dejarla tal cual. Unidades, ninguno. Y vamos a darle, como es venta finalmente, vamos a ponerle el símbolo. Y aquí se la arribita, Quechua Perú. Porque ya está guardado, está almacenado, entonces se quedó arriba. Ya, ahí está. Si yo quiero que tenga más decimales, pues puedo colocarle aquí, no sé, un decimal o dos decimales. Y así, ¿sí? Aunque miren, la medida en sí, ¿cuántos decimales tiene? ¿Cuántos decimales le hemos asignado a la medida? 2 decimales. No, o sea, me refiero aquí arriba. Porque yo selecciono la medida y en herramientas de medición, en la sección que sale formato, me sale cuántos decimales le he agregado. Ningún 0. 0 decimales, ¿sí o no?
¿Y por qué es que en el gráfico yo puedo agregarle decimales? Es porque finalmente la medida no es nada más que una capa visual, ¿sí? O sea, lo que nosotros podemos ver de la operación, la medida es eso nada más, es una capa visual que me permite darle un formato por encima al resultado. Pero yo, cuando trabajo en el gráfico, estoy trabajando con el resultado interno, no con el resultado visual de la capa superior, ¿ya? Es por eso que yo le puedo agregar aquí 2 posiciones, 3 posiciones y va a seguir viéndose. Si yo jalo la medida por defecto nada más, aquí, por ejemplo, algo así, me muestra como yo le he puesto por defecto, porque esa es la capa visual por defecto que le he agregado. Pero yo internamente en el gráfico puedo modificarlo de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? 3 decimales, 2 decimales, así, ¿ya? Ok, listo. Ya está. Profesor, disculpe. Dime. Digo, también puedo sacar el 20 promedio sin hacer una medida, ¿verdad? Entonces, solamente dando está el campo. Sí, puedes jalar de la columna tal cual y generar las medidas implícitas. Obviamente, las medidas implícitas, si bien se pueden crear, darle el formato va a estar un poquito complicado. Pues no va a tener que darle el formato a todo símbolo de soles, o sea, sobre la columna, darle el formato a la columna para obtener el resultado deseado. Entonces, por eso es que se crean las medidas, para poder darle el formato sin necesidad de alterar el origen de datos que son las columnas. ¿Sí? Por eso sí, es la capa visual. Ya, gracias. Dale. Además que las medidas se pueden reutilizar. Las columnas, las medidas, las medidas implícitas o las columnas jaladas tal cual no se pueden reutilizar, pues. Él también es el detalle, ¿ya? Pero sí lo puedes aplicar. Cuando son cálculos sencillitos, sí. Vamos a ver la otra medida. ¿Qué nos dice? La ganancia neta. ¿Sí? ¿Por ahí consultas? No, ¿no? Sí, quería hacer una consultita, pero creo que está en relación al conteo de unidades. Sí, ¿qué pasó? Un ejemplo nada más rapidito. Por ejemplo, nosotros tenemos una máquina Ujú. que trabaja turno día y turno noche, pero me piden contabilizar solamente una máquina, pero me sale varias filas, ¿no? Pero como día, como turno o como día, tiene que contarme una sola máquina. ¿Cómo haría ahí? La verdad es que no te entendí muy bien el ejemplo. No te entendí bien la idea. Me dices que tú tienes una tabla donde muestras, ¿qué cosa? ¿Sí? No se entendió bien. Ahí quizás si tienes ahí por ahí al final de la sesión, si tienes tu Excel de ejemplo para verlo, con gusto te doy una mano ahí, ¿ya? Vamos a Ya, de continuar. acuerdo, de acuerdo. Vamos a continuar para poder cerrar con la sesión y ver si al final damos unos minutos para los que tengan dudas, ¿ya? Ok. Entonces, yo tengo ya la medida, vamos a crear la medida ganancia neta. ¿Cómo crearé la ganancia neta? ¿Ustedes qué me dicen? ¿De dónde puedo obtener la ganancia neta? Dice que es el monto de restar las ventas menos el costo. ¿Cuál sería la ganancia neta? Las ventas menos el costo, ¿sí? Si yo tengo aquí una columna de ventas y una columna de costo, yo fácilmente podría dar inicio, nueva columna, voy a ponerle ganancia y voy a decir que es la resta, porque hay que recordar que las columnas calculadas se evalúan de manera iterativa, es decir, fila a fila, fila a fila, en el contexto de fila. Entonces voy a decirle aquí que va a ser la diferencia entre la venta menos el costo. Ahí está. Listo. Y esto me da como resultado esta columna. Luego yo realizaría la suma de esta columna, ¿ya? La suma de esta columna. Pero ¿hay alguna función que me permita generar toda esta operación de columna que he generado aquí, todo de manera virtual y tenerlo dentro de una medida, el resultado de suma de todo esto, así todo junto en uno solo? Por ahí, ¿qué función me permite realizar un cálculo fila a fila dentro de una tabla con las columnas de esa tabla y luego sobre ese resultado generar una columna virtual y sumarlo, multiplicarlo, lo que yo necesite, bueno, sumarlo, sacarle el promedio, el mínimo, el máximo, lo que existe. ¿Sí? En este caso es la suma, pues, ¿no? ¿Qué función me permitiría hacer eso? ¿Por ahí? Es la función relate, perdón, relate, me confundí, la función sumx, ¿ya? Leí lo que habían puesto relate ahí. Es la función sumx, ¿ya? Sumx. Entonces, ¿cuál es esa función sumx? ¿Cuál es la función sumx? Vamos a ver aquí en el manual, para que veamos cuál es la función sumx. ¿Dónde está? A ver, sumx, aquí está. La función sumx, ¿qué nos dice? Esta función necesita una tabla como primer parámetro. La pregunta es, esas columnas que se están restando, que se están operando, ¿a qué tabla pertenecen?
¿Qué me dicen? Esas columnas que se están restando, ¿a qué tabla pertenecen? Ventas. A ventas, ok. Como la operación se va a realizar con las columnas de la tabla ventas, entonces el sum X, lo que vas a colocar aquí es la tabla de ventas como primer parámetro, ¿sí? Es la tabla de ventas. La expresión, ¿qué dice? Pues de esa tabla de ventas, ¿qué vas a realizar? Lo que mismo que colocaste como columna calculada, debes colocarlo ahí, ¿sí? Vas a colocar el monto de ventas, es decir, las ventas de cada una de las facturas, menos el costo de cada una de las facturas. Entonces, yo voy a colocar la tabla de ventas, porque ahí se encuentran las columnas que quiero operar, y aquí voy a realizar la operación que voy a realizar dentro de esa tabla, fila a fila. Eso es lo que me permite hacer el sum X. Pasar una tabla como parámetro y sobre las columnas de esa tabla realizar alguna operación que yo necesite. Luego de haber realizado esa operación, porque eso es lo que me permite la opción X, poder realizar esa operación, luego de haber realizado esa operación, va a realizar la suma de esos datos que me está generando. Entonces, la función sum X, la función sum X, ¿cómo va a ser? Aquí vamos a verlo. Vamos a colocarle, por ejemplo, nueva medida, vamos a colocarle acá que es, ¿cómo se llama lo que he colocado aquí? Es ganancia neta, ¿ok? Nueva medida, y vamos a colocarle ganancia neta. Ganancia neta. Sum X, ¿en qué tabla, o sea, sobre qué tabla vamos a realizar la operación? ¿O en qué tabla están las columnas que vamos a realizar la operación? ¿Recuerdan la tabla de ventas, verdad? Ventas. En esa tabla de ventas, fila a fila, hay que entender eso, fila a fila, ¿qué operación voy a realizar en esa tabla de ventas? ¿Qué me dicen? Restar. Las ventas menos el costo. Claro, voy a restar la venta menos el costo. Fila a fila o estoy realizando esto, ¿sí o no, verdad? Las ventas menos el costo. Entonces, eso de ahí, que es la venta menos el costo, yo lo puedo copiar tal cual. Por eso generé alguna calculada para entenderlo. Y eso de ahí voy a colocarle en ganancia neta aquí. Ahí lo coloco tal cual. Las ventas menos el costo. ¿Qué ha generado la función sum X? Primero, con la sección X, vamos a entenderlo así, que ha generado una columna que contiene las diferencias fila a fila de la columna ventas menos la columna costo. Es decir, lo que ha generado de manera virtual dentro de la medida es una columna con todos estos valores que veo aquí en ganancia, pero dentro de la medida, de manera virtual. Eso es lo que ha generado, ¿sí? Una vez que ha generado esto, ¿qué va a hacer la función sumX? Pues ya me permitió generar esa columna virtual. Lo que va a hacer es sumar todos esos valores de esa columna, que sería lo mismo que haber creado la columna física y después haber generado una medida de suma. Entonces, es el mismo resultado, pero dentro de la medida. ¿Cuál es la mejora? Que este resultado de aquí es un resultado que finalmente va a cargarse en el modelo, por lo tanto va a ser un poco más pesadito y va a estar calculándose a cada rato, mientras que esta, que es la medida, solamente se va a calcular cuando se vaya a usar nada más, lo cual hace que sea más eficiente. ¿Sí? ¿Por ahí me entendieron la idea de cómo funciona el sumX? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Traumas? ¿Por ahí alguno ya cayó ya? ¿Todos bien? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Todo bien, verdad? ¿Por dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Generamos la medida aquí, que es la ganancia neta, y yo le puedo dar formato de medida. Ahí está. Tal cual, selecciono el objeto visual, selecciono el valor del globo, le digo ninguno y sale así. ¿Yo qué quiero darle? Pues selecciono la medida y le doy formato de moneda, en este caso, Perú, soles, pues, ¿no? Ahí ya está. Listo, ya tengo el formato correcto, que esta es la ganancia neta en todo el intervalo, ¿sí? Cuando yo selecciono 2020, va a ser la ganancia 20 en el 2020, y así, ¿ya? Listo. ¿Qué más vamos a crear? Vamos a seguir con las medidas. Primero vamos a crear las medidas. La ganancia neta promedio. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo hallaría la ganancia neta promedio? ¿Qué me dicen? ¿Cómo hallaríamos de aquí, suponiendo que tengamos esta columna, no sé, o esta y tal cual? ¿Cómo hallaría la ganancia neta promedio? No habrá cheques, igual. Igualito, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero realizar? Primero quiero realizar una operación que es la diferencia fila a fila de las ventas menos el costo y genero esta columna, pero la quiero generar virtual. Y luego de estas ganancias, ¿qué hago? Saco el promedio. Entonces, yo quiero realizar fila a fila una operación. Eso lo hago con la parte X. Y luego la operación que quiero realizar después de eso, ¿cuál es? El promedio. Ok, coloco average X.
Entonces, ¿qué es lo mismo que nos dice aquí? Pues, ¿no? Tengo la función, por acá está, con rows, con distinct, con average x, perdón, acá. Devuelve el promedio o media aritmética de un conjunto de datos luego de haber realizado una operación previa fila a fila. Es decir, fila a fila dentro de la tabla que se está operando, que en este caso es ventas, me va a permitir operar fila a fila alguna operación entre sus columnas, que es la diferencia de la columna ventas menos la columna costo, y genera una columna virtual. Y esa columna virtual le aplica el promedio, ¿ya? Entonces, yo creo que voy a hacer es copiar la ganancia neta para no estar gastando tiempo ahí. Copiamos y pegamos, creamos una nueva medida. ¿Cómo se va a llamar? Ganancia promedio, ¿no? Ok, vamos a ponerle acá, ganancia promedio. En lugar de sum x, ¿qué le pongo? Average x, nada más. Y listo. ¿Por qué? Porque la sintaxis es la misma. Yo coloco la tabla, coloco la operación de resta fila a fila entre esas dos columnas y después cuando se genera la columna virtual con todos los resultados, yo sumo esa columna virtual. Perdón, saco el promedio aquí y me da el average x, que es la venta, la ganancia promedio. Y la coloco aquí. Y ahí puedo colocarle el resultado. ¿Ya? Así. Y ahí tengo el resultado. De momento, ¿qué tal? ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no esté cuadrando? ¿Qué les parece hasta ahora la sesión? ¿Fácil de entender? ¿O hasta que se les complica, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Ok, perfecto, excelente. Lo demás también, ¿verdad? ¿O algo por ahí? Sencillo, ¿no? Power BI, como les dije, es sencillo, no es complicado. El problema está cuando empezamos por cualquier lado. Entonces, cuando empezamos por cualquier lado es el detalle. Entonces, ¿yo qué les digo a ustedes? Si ustedes aprenden en el orden correcto Power BI, no debería tomarles más de 2 meses aprender Power BI a un buen nivel intermedio, prácticamente avanzado. No debería tomarle tanto, ¿sí? Pero si ustedes obviamente aprenden en desorden, o muchas veces cuando aprendemos por nuestra cuenta no sabemos por dónde empezar, pues vamos a tener el problema de que nos sentimos que avanzamos en un momento y luego nos estancamos, retrocedemos, luego avanzamos, estamos así yendo hacia arriba, hacia abajo, subiendo y bajando, y es todo un limbo que nos genera estrés. Toda herramienta, sea una herramienta o sea un lenguaje, tienen que aprenderlo de la misma manera. Empezar, incluso, aunque uno no lo crea, Power BI, la forma de empezarlo es sin haber aprendido nada de Power BI. Es decir, primero debiste haber aprendido modelado relacional y dimensional, que es fuera de Power BI. Y de ahí recién aprender Power BI. Entonces, es todo un proceso. A veces nos saltamos etapas y eso es lo que genera más complicaciones, ¿sí? Primero es modelado relacional y dimensional, luego Power Query, luego DAX, luego de la parte de visualizaciones, DAX y Visualizations, y por último Power BI Service, ¿sí? Power BI Service. Entonces, así debería ser el orden en el cual deberían aprender para trabajarlo rápido. Usualmente los que yo recomiendo que sean para analistas, yo recomiendo que antes incluso de Power BI aprendan SQL, ¿sí? Ayuda muchísimo, muchísimo aprender primero SQL antes de Power BI. Si te vas para analista, obviamente SQL te va a ayudar muchísimo. Entonces, aprende primero SQL, aprenden ahí el modelado relacional, cómo es las tablas, cómo se relacionan, cómo son los joins, todos esos temas, y se le va a hacer mucho más fácil trabajar Power BI, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora, por último, porcentaje de ganancia neta. Dice que es la división de la ganancia neta sobre el total de ventas. La pregunta para ustedes es, ¿yo ya tengo la ganancia neta como medida o no? ¿Qué me dicen? Sí está. Sí está, ¿verdad? ¿Tengo el total ventas o no tengo el total ventas? También. También. Ahora, el porcentaje de ganancia neta, ¿qué me dice que es? Que es la división entre ganancia neta y el total de ventas. ¿Qué pasa? Yo puedo agarrar y colocar aquí el porcentaje de ganancia neta. Entonces voy a colocar aquí porcentaje de ganancia neta. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo divido dos medidas? ¿Qué función utilizaría para dividir dos medidas? O simplemente coloco la ganancia neta así nada más, dividido entre el total ventas. ¿Qué me dicen? ¿Así? Divide, ¿no? La función divide. ¿Por qué utilizamos divide? ¿Por ahí? ¿Alguno? Yo quiero hacer una pregunta. Dime. La verdad no, las dos funcionan, divide y de esta manera que usted lo está haciendo ahorita. Ujú. Las dos funcionan. Ahora, Digamos, la pregunta es si las dos funcionan igual, ah, divide ya, y ok. de esta manera. Pensé que ibas a continuar con algo más. Ok, ok, listo. Mira, te comento. Si bien las dos funcionan, pues puede darse el caso que por algún contexto de filtro o algún contexto de evaluación, esta medida que está aquí abajo termine siendo 0.
Es decir, en algún contexto de filtro o en algún contexto de evaluación, puede ser que esta medida que estaba aquí abajito, vamos a ponerlo ahorita aquí, por ejemplo, esta medida, vamos a poner acá, con una tarjeta. Yo veo que este es el resultado. Yo diría, ah, perfecto, me salió. Pero por ahí yo filtré el año, filtré el mes, filtré lo que sea, y en alguna evaluación, este resultado de total ventas terminó siendo 0. Cuando pasa eso de manera dinámica, el resultado de la medida me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque la división de un número entre 0 tiende al infinito matemáticamente hablando. Entonces, para poder evitar ese problema, lo que hacemos es que yo voy a utilizar la función divide, que me dice que si el denominador en algún momento se vuelve 0, pues me va a retornar un resultado alterno. Yo lo voy a poner 10, por ejemplo. ¿Ya? Así. Entonces, si el denominador en algún momento se vuelve 0, me retorna 10. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo como ejemplo, ¿ya? Pero esa sería la idea de por qué es que utilizamos la función divide cuando el denominador es una medida. Cuando el denominador es un número cualquiera, no hay problema, no necesitamos utilizar divide, ¿sí? Ahí utilizamos simplemente el divisor nada más, tal cual, el símbolo de división, ¿ya? Entre el total ventas, así. Ya está. Y le ponemos, en el caso que no salga nada, que sea 0. Puedo colocarle otro valor, no sé, sin venta 0 o algo así, ¿ya? ¿Por aquí todos me entendieron la idea? Sí, sí, claro. Gracias. ¿Sí? ¿Lo demás qué tal? ¿También? ¿Ya? Entonces, esa es la idea de por qué utilizamos divide. Bueno, entonces con esto vamos a ponerle divide, porcentaje, y ya tenemos nuestro conjunto de medidas creado. Pues, ¿no? Ya tenemos las medidas que necesitamos, ya tenemos creadas. Vamos a cerrar, vamos a eliminar esto de momento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver, uy, perdón, eso no es, da. ¿Dónde está eso? Eso de ahí, a ver, proyecto DAX, aquí está. Entonces, aquí ustedes tienen un fondo. Este de aquí que es el fondo PNG. Este de aquí lo van a utilizar ustedes, ¿ya? ¿Cómo agregamos este fondo? Se lo voy a pasar para los que no tienen ahí tal vez, o los que por ahí se les pasó. Ahí está el fondo. Ahí está. Entonces, se lo estoy pasando por el chat de Zoom. Ahí lo pueden descargar. ¿Cómo utilizamos ese fondo? Pues fácil. ¿Cómo le agregamos un fondo a un informe? Aquí, le damos en inicio. Damos aquí donde dice dar formato de página de informe y le colocamos fondo de lienzo. Fondo de lienzo en la opción que dice imagen. Y ahí selecciono la imagen. Fondo, abrir. Pero no se ve nada. Ah, pues no se ve nada. Eso se debe a que la transparencia está al 100%. Yo se lo quito y ahí está. Pero tampoco se ve correcto. Se ve muy grande, muy arriba del texto. Ah, pues fácil. Le doy aquí, ajustar imagen, a ajustar. Y ahí lo tenemos. Ahí está el fondo. Y por ahí, muchachos, está, este ataque se reproduce en segundo audio. Ya está. Ok. Vamos a crear, vamos a replicar este informe de aquí, ¿ya? Este es el informe de aquí. Entonces, yo tengo que arriba dice reporte de ventas, está todo bien. ¿Cómo creo esta tarjeta de unidades vendidas? Primero vamos a crear en general este segmentador, ¿ya? Este segmentador. Y hay que entender que cuando yo jalo aquí, porque a veces nos confundimos, que cuando yo coloco esto de aquí no es un filtro, ¿ya? Esto es un segmentador. Los filtros los encontramos acá. Estos son los filtros. Los que jalamos como objetos visuales son segmentadores, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar aquí el segmentador. Voy a colocar aquí, por ejemplo, el año en la sección de campo y se ve de esta manera, así. Para poder cambiarlo a este diseño que vemos así horizontal, yo tengo que primero seleccionar aquí en la flechita que sale hacia abajo y darle en lista. Una vez que está como lista, yo recién aquí voy donde dice dar formato de objeto visual, objeto visual, y aquí coloco la configuración, ¿sí? Configuración de la segmentación. Orientación horizontal. Y ahí sale. Entonces yo ahí lo puedo manejar de esta manera, ¿ya? Ahí sí lo coloco de esta manera. Le puedo quitar el título o el encabezado en realidad. Este que dice año se lo quito así. Igualmente puedo colocar los valores un poco más grandes. Puedo quitarle quizá en forma general el fondo para que no se vea. Le puedo colocar efectos sin fondo y se ve de esta manera. Así, ¿ya? Entonces yo puedo ir cambiando esto, porque aquí ya me dan la opción de objetos visuales donde yo configuro. Aquí en formato de objetos visuales yo configuro los segmentadores y los objetos visuales con cada uno de sus formatos. Entonces tengo valores, aquí también tengo la sección de bordes, el fondo, tengo que el color de la fuente sea tal, cuando yo selecciono se va a ver así. Puedo cambiarle el tamaño, ahí está, más grande. Puedo decirle que sea CGI, puede ser así, o puede ser, digamos, el semivolt. Y ya está, ahí tenemos el resultado que necesitamos. Selecciono 2021 y tenemos, de momento, replicado lo mismo que está aquí arriba de manera sencilla, ¿sí? ¿Todos bien? ¿Alguna duda por aquí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo creo este objeto, este segmento, perdón, ¿dónde está el gráfico?
Este aquí. ¿Cómo creo esta tarjeta? Ah, pues crear la tarjeta es muy sencillo. Yo simplemente jalo el objeto visual de tarjeta y para darle este formato yo voy a hacer lo siguiente. Primero coloco aquí en visualizaciones, coloco este que dice tarjeta. Lo voy a colocar ahí de momento. Y voy a colocar, por ejemplo, para nuestro caso, voy a estar colocando la opción que dice total ventas. Aquí está. Lo coloco ahí. ¿Tiene el formato correcto? Pues no, tiene que ser soles, así que vamos a cambiárselo aquí a soles. Ya está. La medida se muestra así, 562,000. ¿Cómo se muestra aquí? Se muestra total ventas como así, con el símbolo de soles y todo completo. ¿Cómo hacemos? Selecciono este desencuentador, me voy aquí a dar formato de objeto visual. Le quiero quitar este total ventas que ustedes ven aquí abajo, aquí no se ve arriba, ¿sí o no? Cuando sale abajo, eso es la etiqueta de categoría. Entonces yo se lo quito. Este valor que está aquí es lo que llamamos valor del globo. Entonces yo le cambio aquí a 30, digamos, o 30, 40, o sea. Necesito que ese valor no se muestre así, con este desglose. Por eso es que acá en mostrado unidades me sale en automático. Es decir, va a reconocer si es miles, millones y todo, lo va a colocar ahí. Si yo quiero que se muestre completo, le selecciono aquí en ninguno. Y ahí se muestra el resultado completo, ¿sí? Pero tiene, por ejemplo, que le falte el título y tiene un fondo. Y yo no quiero que tenga fondo. ¿Dónde le quitamos el fondo? Pues esas secciones generales, como el título y el fondo, las vemos aquí en general. Si yo quiero activar el título, le activo el título y coloco el valor. Aquí coloco, por ejemplo, total ventas. Listo, ahí está. Lo puedo centrar también. Así. Ahora, si yo quiero manejar, por ejemplo, aparte del total ventas, quiero que sea el fondo, quitarle el fondo, en general le quito efectos, fondo, y ya no está. Ahora, el texto está en gris, no me conviene, no me gusta mucho. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Primero, el título, vamos a achicarlo un poquito acá. Así, ahí está, más o menos por ahí. Ahí está. Entonces, el título quiero que tenga el color del otro lado, que es un color medio celeste, así. Ok, total ventas. Vamos a dejarlo en 15 tal vez. Y vamos a colocar aquí el monto de ventas en formato, valor del globo, y le decimos que sea blanco. Entonces ya tenemos la misma configuración que al otro lado de esta manera. Así. Y aquí para verlo mejor, pues no, vamos a darle en ver, vista de datos, tamaño real. Y así se ve. ¿Ya? Así es como tenemos la medida. Así como tenemos el objeto creado con nuestra medida establecida. Y es lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces el informe no demora mucho en hacer. En realidad está sencillito. Lo que demoraría más si es que no conocemos las funciones DAX, pues es eso, crear las medidas. Crear las medidas nada más. Entonces ya tenemos aquí estas tarjetas. O por lo menos una, que era lo que necesitaba que entendamos. Lo que vamos a hacer ahora es crear el gráfico de acá abajo, porque las demás tarjetas son idénticas. Simplemente copio y pego, porque tengo el formato, copio y pego, ahí está. Y le cambio, pues no, aquí por ejemplo unidades vendidas. Ah, ok, le quito esto y le coloco las unidades vendidas. Necesito el punto decimal. Ah, el punto de miles. Aquí le coloco la coma de miles. Ahí está. El título no es total venta, es unidades vendidas. Formato general, unidades vendidas. Unidades vendidas. Y es así como yo genero mis títulos o mis tarjetas, ¿no? Lo que le da un buen diseño al informe, ¿cuál es? Pues es el fondo. El fondo es lo que le da ese diseño tan atractivo al informe, ¿sí? No es tanto el diseño que yo le dé, porque yo me voy a matar obviamente trabajando con todo el formato, pero no es eso. Las cosas que sí le van a dar un buen diseño a nivel de informe netamente, pero con cosas de Power BI, van a ser los tooltips y van a ser por ahí los bookmarks. Eso sí nos va a ayudar bastante a poder darle una mejor interacción al informe. Que ahorita vamos a ver cómo voy a explicarles, bueno, cómo se maneja ese temita, ¿ya? A ver si nos alcanza el tiempo. Listo. Vamos a crear ahora este de aquí, este objeto de barras que vemos aquí. ¿Qué nos dice que es? En las columnas, ¿sí? Es un objeto de barras combinado, donde en las columnas tengo las unidades vendidas y en las líneas tengo la ganancia neta. Entonces, yo voy a crear aquí el objeto visual, voy a seleccionar el que dice gráfico de barras agrupadas y de líneas. Aquí lo coloco, listo. Y en el eje que está colocando, en este caso, los productos. Entonces, coloco aquí de la tabla productos, coloco aquí. Listo. Y coloco la medida. ¿Cuál medida? Unidades vendidas. Vamos a colocar las unidades vendidas. Unidades vendidas en el eje Y de columna. Ahí aparecen. Y vamos a colocar las líneas en el eje Y de líneas. Obviamente, ganancia neta. Ahí está. Así. Ahora, mi pregunta va a ser, primero vamos a activar aquí el formato de etiquetas de datos.
Ahí está, vamos a colocarle unidades vendidas, etiqueta de datos. A ver, valores, vamos a decirle ninguno y que tenga 0 decimales. Ya está. Ahora, mi pregunta para ustedes va a ser la siguiente. En este objeto visual que tenemos aquí, ¿cuál es el contexto de filtro? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el contexto de filtro del objeto visual? Producto. ¿Qué dicen? El producto, ¿verdad? ¿Cómo identificamos? Como ya lo hemos dicho de manera sencilla, en un gráfico, ¿sí? El contexto de filtro es todo aquello que no es una medida. ¿Cuáles son las medidas? Unidades vendidas y ganancia neta. Producto no es una medida, es el contexto de filtro. Entonces, cuando yo vea que está seleccionado 2021, sé que las ventas, las unidades vendidas aquí en esta tarjeta son unidades vendidas del 2021. ¿Por qué? La pregunta para ustedes es, ¿en esta tarjeta hay un contexto de filtro o no hay un contexto de filtro? No. ¿Qué dicen los demás? No, profe. ¿Cómo identificábamos, recuerden, si había o no había contexto de filtro dentro de un objeto visual? Era todo aquello que no sea una medida. Dentro de este objeto visual, ¿hay algo que no sea una medida? No, solamente está la medida, ¿sí o no? Entonces, no hay contexto de filtro. Lo único que tenemos dentro de esta medida es el año. Bueno, el año nada más está afectando a la medida o al gráfico en sí, ¿ya? Está afectando al modelo, el segmentador de aquí, ¿sí? Pero de por sí, este objeto visual, que es una tarjeta, no tiene un contexto de filtro. A diferencia de este gráfico de barras que sí tiene, que es producto. Entonces, de manera general, en esta hoja yo tengo 2021, pero si lo colocamos, sé que ahorita está 2021, lo colocamos de manera específica. Vamos a ver aquí. En esta evaluación de aquí, ¿qué se está evaluando? ¿El total de unidades de qué? ¿Total unidades vendidas de qué? ¿De qué segmento? ¿De qué valor específico? ¿De qué segmentación específica? ¿Qué me dicen? El producto. Ajá, total unidades de producto. ¿Por de qué producto? Celulares ahí. Celulares, ¿verdad? De los celulares. Exacto. Y ahora, ¿cómo se propaga el filtro? Pues es lo mismo. El filtro se va a propagar de la misma manera que hemos visto hasta hace un momento. ¿Cómo es? Es así. Yo tengo, por ejemplo, aquí que primero la tabla calendario, voy a buscar aquí calendario año, se va a filtrar 2021. Ahí está. Aceptamos. Estas fechas, que son todo el año 2021, van a entrar a filtrar a la tabla de ventas. A la tabla de ventas. O sea, salen las fechas de la tabla calendario y pasan a filtrar a la tabla de ventas. Aquí está, así, ¿ya? Entonces van a entrar a filtrar aquí todas las ventas del año 2021. Vamos a aclarar acá una... Se está quedando pegado, no sé por qué. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Ya, vamos a filtrar aquí todo el año 2021. Vamos a poner aquí, desde dónde inicia, tiene lugar a partir del día 1 del 2021, tiene lugar hasta el 31 del 12 del 2021. Eso es lo que está haciendo aquí, filtrando directamente solamente las ventas del año 2021. O sea, ahorita el modelo se encuentra trabajado así, pero cuando yo lo evalúo solamente en este contexto de filtro específico, es decir, cuando lo evalúo de manera general, aquí nada más, ¿qué va a filtrar aparte? Celulares, ¿verdad? Pero esta columna que es producto, ¿a qué tabla pertenece? ¿Qué me dicen? Esta columna de producto específico o ese contexto de filtro que es producto, ¿a qué tabla pertenece? No tabla de ventas. Productos. A la tabla de productos, ¿sí o no? Aquí está, la tabla de productos, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es primero filtrarse sobre sí mismo. Ok, entonces va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Estoy filtrando este contexto de filtro específico, o sea, esta evaluación que es celulares. Ok, entonces va a buscar dentro de su propia columna de la tabla producto, en la columna producto va a buscar el propio producto llamado celulares. Ok, y se va a filtrar. Luego que se filtró, ¿cuál es la columna de esta tabla productos que se va a pasar a filtrar a la tabla de ventas? Porque yo sé que la tabla de productos en general tiene que filtrar, tiene que propagarse el filtro hacia la tabla de ventas. Porque aquí me dice, pero ¿cuál es la columna que va a pasar o los valores que van a salir de la tabla producto y van a pasar a filtrar a la tabla de ventas? ¿Sobre qué columna? ID producto, ¿verdad? El ID producto de la tabla producto va a salir y va a pasar por la relación todos esos valores y van a filtrar en el ID producto de la tabla de ventas. Entonces, ¿qué código es? Solamente el 4. Entonces, lo que va a hacer es
Ese 4 va a salir de la tabla producto, sale de aquí, pasa por la relación y filtra. Específicamente, ¿en qué columna? En la columna ID producto, porque es la que está relacionada, ¿sí? De la tabla de ventas. Entonces, ese código 4 va a entrar aquí, va a buscar el ID producto y donde sea 4 lo va a colocar. Entonces, ¿cuántos valores tengo? Tengo 1092 filas, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es sumarme la cantidad de unidades. ¿Dónde está? Ventas unidades, 1090 y... Sí, 1092 filas. ¿Para el periodo qué es? Periodo no me acuerdo muy bien. ¿Qué puse aquí? 2021, ¿no? 2021, sí, 2021. 2021, ya está. 2021. Y dice que es, vamos a ver, 1095, ¿no? Ya por acá me estoy equivocando. Dice que son 1092, el filtro, por acá tal vez algo está que se... Ah, 31, pues acá falta uno, ¿ves? 31 del 12 del 2021, ¿ya? Ese pasa eso, ya está, 1095, ¿sí? 1095, ¿aquí cuánto me da? 1095, pues no para celulares. Lo mismo haría para el otro, en este caso para la columna, para el código de producto 5. Código de producto 5, ¿cuál es? En este caso, código de producto 5, vamos a colocarle para todos para ver. 5 es laptops. Entonces, ¿el laptop cuántos me debería dar? Según el filtro que se está propagando, laptop me debería dar 1095 también, ¿ya? Coinciden, ¿ah? No necesariamente va a coincidir siempre. En este caso está coincidente porque como es un dataset de ejemplo, le han puesto toda la misma cantidad de unidades para todos los productos, ¿ya? Porque es un dataset de ejemplo. Entonces vemos que coinciden, ¿sí? Que coincide. Y así es como se está generando el filtrado. Así es como se genera el filtrado dentro del contexto de filtro, ¿sí? Vamos a llamarlo filtro implícito. ¿Alguna duda por aquí? ¿Se entendió la idea? De momento, ¿vamos bien? Entonces, ambas medidas se van a evaluar de manera implícita, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo le damos este formato? Pues, ¿cómo le damos este formato para que las líneas, las barras estén más abajo, las líneas más arriba? Pues muy fácil en realidad. Yo voy a ver el informe, selecciono y digo, mira, ¿sabes qué? Necesito lo siguiente. Que el valor de la barra no esté tan arriba. Entonces, yo voy aquí a formato de objeto visual, voy al eje, por ejemplo, al eje X, primero quiero quitarle este título que sale acá producto y quiero quitarle también esos títulos. Yo digo, el título de producto, ¿dónde se encuentra? En el eje X. Ok, voy al eje X y le quito el título. Listo, ya no está. Ahora, en el eje Y, quiero quitarle este título de aquí. Ok, quito el título en el eje Y, ya no está. Este eje Y tampoco aparece de este lado. Okay, listo. Ahora, a este que es la barra, ¿a cuál pertenece? Al eje Y que está aquí, que es el eje Y primario. Le digo, quiero que empiece, por ejemplo, el eje Y empiece en 0, porque ahorita está en automático, ¿ah? Quiero que empiece en 0 y termine, digamos, en 3000. Y ya se ve de esta manera, ¿sí? Así yo veo que la barra se muestra más abajo. Puedo ponerle 2500, lo que yo necesite, así, ¿ya? Entonces ya tengo los datos o las barras más abajo. ¿Cómo hago para que las líneas también cambien? Pues fácil, el eje Y principal es el de las barras, el eje Y secundario lo activo y este de aquí es de las líneas. Y yo le digo, ¿la línea dónde empieza? ¿Es porcentaje? No, es monto. Ah, ok, le puedo decir que el mínimo empieza en 0. Ya se va más arriba, pero todavía sigue chocando. Ah, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle que vaya en un número negativo, digamos, no sé, menos 100.000. Bueno, menos así. Uy, lapsus, aquí menos así. Menos 1000 no funciona. Vamos a ponerle menos 10.000, tampoco. Vamos a ponerle menos 50.000 tal vez. Ahí está. Ahora sí, ya no chocan, ¿verdad? Ya no chocan. Ya tenemos el resultado. Como yo no quiero que aquí se vea que sale negativo, porque igualmente voy a colocar las etiquetas, no tiene sentido que coloque las etiquetas y coloque también el intervalo aquí. Entonces, ¿qué hago? Le digo, el eje Y ya no quiero que se muestre. No se muestra. El secundario. El primario tampoco. Le quito el eje Y, le desactivo y ya está. Ahora comienzo a generar lo que vienen a ser las etiquetas. Y las etiquetas se van a dividir aquí con todas o solamente para ganancia neta o solamente para unidades vendidas. Primero vamos a trabajar con unidades vendidas. Selecciono. La posición de momento dice automático. Si yo le pongo en el centro interior, van a aparecer aquí, en el centro. ¿Se dan cuenta? Que es justo lo que yo necesito. Perfecto, con eso ya está. No necesitamos más. El fondo, pues depende si yo quiero colocar un fondo o no. Ahí tenemos el resultado. Las líneas. Aquí, vamos a colocar aquí ahora las líneas, donde dice unidades vendidas en etiqueta de datos, en lugar de unidades vendidas, ganancia neta. Automático, ¿dónde quiero que salga? Encima. Entonces ya aparece siempre encima. El valor, el color del texto, digamos que el color de fondo en este caso, quiero que sea este color naranja, que no tenga transparencia, y el color del texto quiero que sea blanco. Entonces ya se ve de esta manera. Si quiero que cambie el color de la línea, ¿qué hago? Tengo que buscar la sección que dice líneas
Y ahí voy a cambiar el color. Y le cambio igualmente al color naranja. Entonces ya comienzo a darle forma a este informe y a cada uno de sus objetos visuales de esa manera, ¿sí? La parte más complicada siempre es entender el contexto de filtro. La parte del formato no es tan complicada, es sencilla. Si queremos darle un diseño más bonito, más atractivo, generar un mejor informe, pues ya va a depender de cómo es nuestro conocimiento de generar fondos de informe y cómo darle este diseño más interactivo. Hasta el momento, ¿alguna duda o consulta tal vez? ¿Algo que no esté entendiendo? ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Qué me dicen? ¿Alguna duda? Ok, perfecto, todo bien, excelente. Sí se va entendiendo todo, ¿no? ¿Qué tal les parece? Está sencillo, ¿no? No está tan complicado en realidad. Está sencillo este informe. En general, Power BI es sencillito, pero hay que... Ah, sí, sí, es que obviamente aquí el tiempo se va rápido, muchachos. O sea, no se puede enseñar tanto en mucho tiempo porque no es un curso en general completo. Pues no es solamente un taller para que traten de entender y ya después lo van a poder revisar, ¿sí? Ok, entonces miren aquí. Por ejemplo, este de aquí se genera de esa manera. Tenemos este informe que es el que se va a realizar, por ejemplo, que se está solicitando en el curso, que es este de aquí. Este ya es con un diseño distinto, o sea, ya más interactividad. Por ejemplo, miren, este tipo de informe nos va a permitir, que obviamente es el proyecto, es el segundo entregable del proyecto final del curso. ¿De qué trata el proyecto final del curso Power BI Integral? Ustedes van a tener que primero generar un modelo relacional y dimensional, generar todas las transformaciones sobre el conjunto de datos en Power Query, que son un montón de transformaciones, que es pesadito esa parte, con algunos datitos que van a tener que modificar. Luego, con esos datos, generan este informe en Power BI en la parte de DAX. Y miren cómo trabaja el informe, para que lo vean. Entonces, ahorita vamos a ver esto de aquí, de lo que es el formato condicional. Tengo que enseñarles, ¿así? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Por ejemplo, yo veo que ahorita estamos trabajando la medida, me muestra que estamos en el año de evaluación 2021, las atenciones creadas, en curso, atenciones cerradas, el gasto total, me muestra cómo son aquellos que están abiertos por categorías, y aquí cuando yo paso en cada una de las columnas, tengo algunos indicadores como creadas, en curso, cerradas, porcentaje de cierre y gasto. Si yo paso el mouse sobre alguno, por ejemplo, me muestra lo que llamamos los tooltips. ¿Sí? Los tooltips simplemente es una información adicional que muestro sobre ese contexto de filtro específico. Entonces, si yo coloco aquí Julio y sé que tengo 1221 atenciones creadas, ¿cómo se dividen? Ah, pues en la zona centro tenemos 485, en la zona sur 459, en la zona norte 267. Y el porcentaje que vemos ahí es el porcentaje respecto a esos 1211. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente con tooltips y manejando las funciones calculate con all, aquí, para el tooltip. El formato que vemos aquí, esto de barritas o lo que son los iconos, es el formato condicional. Igualmente tenemos un tooltip aquí a nivel de objeto visual. De esta manera. Podemos igualmente ver aquí algunos detalles, obviamente si se quiere exportar y tus temitas, pues no. Y aquí podemos seleccionar los datos que necesitamos para poder identificar cuáles son aquellos tickets que tenemos que revisar. Y estos son los que tienen de 30 a 60 días, son los que falta mucho por cerrarse y ya deberíamos haberlos cerrados. ¿Cuáles son? ¿A quién le pertenecen? Ah, pues aquí se puede ver de manera general. Si queremos filtrar, tenemos aquí la sección de filtros. Y aquí nos muestra los filtros del objeto visual, así. Entonces yo puedo seleccionar, digamos, quiero solamente los de tipo de ticket flat y se muestran los flat. Quiero seleccionar solamente los tipos de filtro de algunos, digamos, otros, no sé cuál sean, y ahí los coloco, ahí se van filtrando, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar estos tipos de segmentadores dentro de mi informe. ¿Se dan cuenta? El informe no es un informe que tiene, wow, un diseño súper alucinante, que tengo que hacer tantas cosas, no. Es sencillo, no toma mucho tiempo realizarlo, pero el diseño se ve bastante bonito, por decirlo así, o en más general fácil de entender. Algo que quiero que entiendan con respecto a los informes es que he visto hoy en día muchos que utilizan informes muy, muy interactivos con un fondo muy alucinante y todo. Me parece genial, pero hay algo que deben entender y es que es una cosa que me ha pasado cuando iniciaba, porque muchas veces es un problema de principiante, es que creamos un informe muy alucinante desde el inicio y yo les pregunto a ustedes, ¿el jefe de su área o el gerente con el cual ustedes trabajan, qué edad tiene? Por ahí, alguno quizá que mande por ahí las edades más o menos promedio que están teniendo esas personas con cargos altos a las cuales van a presentar estos informes. ¿Qué me dicen?
Más o menos, usualmente en las empresas, ¿en qué edades andan esas personas? 35, 40, por ahí. 45, 40. O sea, en general, mira, y eso porque parecen jóvenes, ¿ah? Muchos ni siquiera están por ahí. Yo he trabajado en empresas donde las personas que tienen usualmente esos datos están por los 50, exacto, están por los 50 usualmente. O sea, muchas veces ni siquiera los conocemos tan bien, pero las personas que toman las decisiones fuertes en la empresa están por los 50 o por ahí. O sea, son personas que tienen un gran recorrido a nivel de empresarial y conocen muy bien la empresa. Y esas personas que son las que toman las decisiones, muchas veces tú le das un informe muy, muy bonito que tú lo puedes entender, y personas que son contemporáneos a nosotros lo pueden entender, 25, 30, tal vez por ahí 40, lo pueden entender, pero ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Que te mandan a reformular otra vez todo el informe, darle un diseño más sencillo. Entonces, lo que yo recomiendo es que empiecen siempre con un informe muy básico, sin tanto diseño, solamente lo más básico posible, y luego vayan aumentándole el diseño de acuerdo a los requisitos o solicitudes de cada usuario. El usuario que te pide es un gerente que quizá le dice, no, yo solamente quiero que me muestre barrita, tal, tal. Ok, es lo que quiere. ¿Por qué le vamos a dar mucho más y obligarle a que tenga que adaptarse a lo que le estamos mostrando cuando finalmente él toma decisiones con esos datos muy sencillos? Entonces, hay que tener siempre esa perspicacia para ver cuál es que tengo que hacer y no mandarnos con un proyecto generado con un gran diseño desde el inicio, ¿sí? Se los digo más que todo para que no pierdan el tiempo, porque finalmente quien está perdiendo el tiempo ahí son ustedes. O sea, si por ejemplo trabajan como consultores, como es mi caso, yo lo que prefiero hacer es, yo cobro por proyecto. Mientras menos horas me dedique al proyecto y realice un buen resultado, para mí es mucho mejor porque me da más tiempo para otros proyectos. ¿Y cómo lo evalúo? Primero hago un análisis de requisitos del negocio, entiendo bien el negocio, cómo funciona, hago la captura de requisitos, luego recién entiendo los datos, pido los datos y cuáles son los orígenes de datos y si se puede cambiar a una arquitectura quizá tecnológica distinta, si se puede o no. Y luego de eso empiezo con todo el proceso de transformación de datos, o sea, generación del modelo, transformación de datos, DAX, genero un informe muy básico, sencillito, lo presento, me dicen, ah, mira, está bien, el resultado está bien, pero quiero mostrarlo así, así, así. Ah, ok, perfecto, le hago el cambio y ya está. Entonces ya tenemos con el requisito, lo terminamos. Si es que las personas presentan los datos todo rapidito, se termina en una semana. O sea, siendo un poco lentos, pues, ¿no? Pero si se demoran, obviamente, que muchas veces en las empresas es eso, el problema está que se demoran mucho en pasar los datos. Ese es el detalle, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que recomiendo bastante, que jueguen primero con diseños básicos. Este ya es un diseño que diría yo intermedio, tal vez, que no es tan complicado. Sí, me demoré creo que 2 horas en hacer esa cosa. Entonces, ahí van a tener que evaluar mejor sus informes, ¿ya? Es una recomendación que les hago. Pues no he trabajado ya un montón de informes hasta ahora. Solamente lo que va del año voy como, ¿cuántos serán? Pues 50 informes habré creado por lo menos, pero para diferentes empresas. Entonces, es eso a lo que me dedico, pues, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar. ¿Cómo creamos, por ejemplo, en Power BI esta cosita de aquí? Esto de aquí. Vamos a hacer algo muy parecido porque finalmente ustedes tienen que replicar esto en el informe, los que son del curso. Aquí usualmente tengo mucho del curso. Van a tener que replicar esto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Yo voy a generar aquí, por ejemplo, una tablita como la que veo aquí. Así. Y voy a colocar en el contexto de filtro, voy a colocar los meses. Aquí coloco, por ejemplo, calendario mes. Ahí está. Ahí coloco los meses. Voy a darle un poco más de tamaño. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a darle un poco más de tamaño porque no se ve nada. Ahí está. Y voy a colocar una medida. Por ejemplo, la medida total ventas. Medida, aquí coloco total ventas y la coloco en el gráfico. Ahí está. ¿Cómo hago para colocarle este formato condicional que es de la barrita? Que es un formato en realidad nada más. ¿Qué es la barra de datos? Pues no, puede ser muy sencillo. Yo voy a seleccionar el objeto visual, me voy aquí a formato y voy aquí a la opción que dice elementos de celda. Y ahí voy a seleccionar la columna sobre la cual quiero aplicar ese formato condicional. Selecciono la columna y digo que es total ventas, ¿sí? Total ventas. ¿Qué tipo de formato quiero darle? Barra de datos. Le activo y ahí aparece la barra de datos. No me gusta el color, está feo. Ah, pues doy aquí en el FDX, le cambio. Digo, el barra positiva quiero que sea un color así, celestito, clarito. El negativo quiero que sea un rojo claro. Yo usualmente no hago negativo porque usualmente si es ventas no voy a tener ventas negativas, pues no. Entonces agarro y le coloco usualmente los dos mismos, el mismo color, ¿ya? Así, eso es lo que hago. Uy, se trabó. Se colgó. Y así es como trabajaríamos, ¿ya? ¿Por ahí alguna duda? Se trabó. Ahorita lo voy a hacer otra vez, ¿ya? Aquí está. Selecciono, voy a guardar, no sé que se cierra. Le doy aquí en barra de datos nuevamente y selecciono barra positiva y barra negativa o el mismo color, yo lo tomo. Y aquí, este eje
Es como que la línea que se va a ver ahí. Y le pongo del mismo color, pero más grueso. Ya está. Y le doy en aceptar. Y ahí se ve de esta manera. ¿Se dan cuenta? Donde la barra que está completa es la que tiene el mayor valor entre el conjunto de valores de aquí. ¿Todos bien por aquí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió la idea? Sencillo, ¿no? Darle diseño. Ah, ok. Ahorita vamos a ver eso, no te preocupes. Ahorita vamos a ver esa buena tu pregunta porque es justo lo que estamos viendo aquí. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Mira, entonces, yo ahora tengo esto, pero supongamos que yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, la ganancia neta. No, porcentaje de ganancia neta, ¿sí? Ahí está. Porcentaje de ganancia neta. Como es el caso de aquí. Yo tengo aquí porcentaje de cierre, ¿sí? Puede ser con otro indicador, pero yo voy a manejarlo ahorita con eso. Yo quiero que se muestre un icono. Y digo lo siguiente. El porcentaje de ganancia neta, voy a darle aquí en formato de objeto visual, nuevamente en elementos de celda, y voy a colocarle aquí ganancia neta. ¿Qué tipo de formato condicional quiero darle? Ah, pues quiero el de iconos. Activo iconos y se muestra así por defecto. Yo puedo mostrarlo así por defecto, que no es lo normal, sino a través de unos KPIs que yo tengo identificados. Una semaforización. ¿Qué coloco aquí? F de X y me dice, primero, a todos estos que veo aquí lo voy a colocar en número. El número, todo en número, ¿ya? Para que no haya problemas. Número y número. Ya está. Los valores que voy a colocar aquí van a ser otros iconos. Por ejemplo, este de la X, este del aquí y este el verdecito. Así, ya está. ¿Qué voy a decir? Por ejemplo, para esta medida, para este valor de enero, ¿cuánto es el valor porcentaje? 61.2. Para este, 65 por tanto. Mis indicadores o mi semáforo, ¿cómo me indica? Este es porcentaje, 61%. 61% al número, ¿cuánto equivale? 0.61. Con eso debo trabajar yo aquí, ¿sí? Con eso, 0 punto y tanto, 1, 2, 3, sí, valores que están usualmente por el 1, ¿sí? Entonces yo voy a decir que si el valor es positivo, porque va a ser positivo obviamente la ganancia, en este caso, o puedo decirle que sea desde un número negativo, ¿no? Digamos menos 10, número negativo que sea menos 10, 100%, lo que sea. Y si es un número negativo hasta, digamos, vamos a poner acá, 50 y... no hay 59, y hasta el 60%, es decir, hasta el 0.6, vamos a decir que es rojo, ¿sí? Es decir, si estamos en una ganancia neta de menos del 60%, que me le ponga una X. Si estoy en una ganancia neta del 60%, a digamos, vamos a ver aquí algo que coincida, al 65%, 0.65, que me lo coloque en este color amarillito. Pero si es por encima del 0.65 hasta, no sé, cualquier número mayor, porcentaje mayor, le doy en color verde. Y le doy en aceptar. Y ahí veo que los que están en rojo son los que están por debajo del 60%. Los que están en 60 y 65 están en ámbar. Y los que están en verde son los que están mayor al 65%. ¿Se dan cuenta? Entonces, con eso genero el formato condicional y eso es lo que ustedes van a tener que aplicar aquí, en esta sección. ¿Ya? Por aquí, ¿me entendieron la idea? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien, muchachos? ¿Alguna consulta? Sí, ¿verdad? Todo bien. Ok, listo, perfecto. No está nada complicado. Ahora vamos a generar otra medida. Por ejemplo, vamos a generar la medida, ¿sí? Otra vez, otra medida de ganancia neta o total ganancia, ¿dónde está? Unidades vendidas. A ver, vamos a generar otra medida que es la ganancia neta nuevamente, ¿ah? Aquí está. Uy, lapsus. ¿Dónde está? A ver, no es ganancia neta, es total ventas. Aquí está. Total ventas la coloco otra vez ahí. Miren, ¿ah? Total ventas la coloqué y otra vez me la volví a colocar así. Yo le voy a dar lo siguiente. Voy a decirle, mira, ¿sabes qué? En columna específica, ay, hijo, cierto, me había olvidado de eso. Vamos a tener que quitar esto y cambiarle. Uy, agregué un dato. Un segundito. Se me quedó acá. Ya está. A ver. Vamos a ponerle ventas nada más. A ver. Vamos a ver si aquí lo reconoce correctamente, ¿ya? Ah, no, sí, está cambiando los dos. Bueno, vamos a tener que generar otra medida entonces. Vamos a generar otra medida con total ventas igualito, ¿ya? Para eso más que todo para el ejemplo que me están diciendo que cómo hago para manejar una medida o un cálculo formato a partir de otro. Vamos a darle aquí una nueva medida. Entonces, yo voy a generar una total ventas guión bajo, así tal cual, total ventas guión bajo, que es lo mismo, simplemente que le voy a dar con otra medida para poder darle el formato correcto y todo lo demás. ¿Ya? Aquí colocamos 0. Y voy a hacer esto, miren, ¿eh? Voy a colocar la medida y voy a decir que yo quiero que sí, obviamente, quiero que genere este formato así tal cual,
pero quiero que este formato del total ventas se vea, cambie de color de acuerdo al porcentaje de ganancia. O sea, que se genere el icono de acuerdo al porcentaje de ganancia. No que sea de acuerdo a esta misma medida total ventas, sino de acuerdo a otra medida, que es el porcentaje de ganancia. ¿Cómo hago? Pues lo mismo, selecciono aquí el formato de objeto visual, elemento de celda y digo, ok, quiero que el total ventas guión bajo tenga los iconos, sí. Aquí están los iconos. Vamos a hacerlo un poco más grande así. Pero yo quiero que aquí en el FDX voy a decirle que no quiero que esté evaluado de acuerdo a total ventas. O sea, que no se evalúe de acuerdo este porcentaje, semaforización, no quiero que se evalúe de acuerdo al total ventas que está por defecto, es decir, a la misma columna, sino quiero que se evalúe a otra medida. ¿Cuál medida? Vamos a colocar la medida, por ejemplo, de porcentaje ganancia neta. Aquí está. Y le digo lo mismo, si es que es 0 o negativo, ¿no? Menos 10, creo que le puse, menos 10, número, todo número, recuerden todo número, porque si no después se trae error, todo número. Si es de menos 10 a, digamos, como puse 0.6 o el 60%, aquí del 60% al 65%, del 65, vamos a poner acá, así, así. Entonces, del 65% al, no sé, 10 o 100, como está tal cual. Entonces yo voy a darle a aceptar y veo que los iconos no están de acuerdo al monto de ventas o al total ventas, sino está de acuerdo a otro indicador, que en este caso es la ganancia neta, ¿sí? Entonces es así como yo estoy viendo que el indicador me dice, ok, yo tengo las ventas, pero estas ventas no me indican que mi ganancia sea un porcentaje mayor a lo que yo requiero. Entonces yo digo que si tengo estas ventas, que estas ventas, por ejemplo, de aquí, que es mayor a estas, me dice, ok, sí, tuve una ganancia mayor. Esta de aquí, que es 46,000, aunque es mayor a 45,000 en ventas en el mes de marzo, no me ha representado una ganancia mayor, por eso que está en ámbar, miren. Mientras que esta es 45,000, me ha representado una ganancia mayor al 65%. Esta no, se quedó entre 60 y 65, ¿sí? Entonces yo puedo generar una semaforización de esa manera, de este resultado en base a otra medida. Por aquí, ¿todos bien? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, si yo coloco aquí la medida, le coloco, no sé, ganancia promedio, vamos a ponerla acá, ya está. ¿Cómo hago para centrar esos valores? Porque actualmente no está centrado, pues no está a un lado. Pues muy fácil, igualmente yo voy aquí al formato condicional, voy a elemento en lugar de elemento de celda, voy a columna específica. Y en columna específica yo selecciono la columna en la cual le quiero dar el formato y le digo ganancia promedio. Le selecciono centrado y ahí está, los datos centrados, ¿ya? Entonces ahí puedo ponerle igual un decimal nada más y aparece con un decimal. Puedo darle el color distinto y lo manejo de la manera en que yo necesito.